Imagina si vivieras tranquilamente en un mundo normal trabajando como empacador, pero descubres que tienes una tolerancia increíble a las drogas. Luego descubres que cada droga consumida termina teniendo un efecto secundario diferente en tu cuerpo, lo que te permite mejorar tus atributos físicos, mentales, entre otros. Pero de repente, mientras caminabas por la ciudad, un tipo de portal gigante aparece, y de él comienzan a salir demonios. Gracias a los efectos de las drogas, logras salir de esa situación, incluso consigues derrotar a un jefe. Pero no todo es color de rosa o de drogas, un nuevo enemigo surgirá. ¿Qué tipo de sustancias utilizarás para salvarte la próxima vez? Esta historia comienza con un hombre diciéndole a todos que empaquen todo, y poco después, irán directamente a sus casas. Mientras tanto, alguien parece estar bebiendo algo, dando a todos una buena tarea, mencionando que ya se estaba yendo. El hombre le pregunta si no quería cenar con ellos, pero el joven responde que tiene cosas que hacer al día siguiente. Entonces, el otro dice que solo quería saber qué comía Yal, ya que era el único que no parecía cansado después del trabajo. La verdad era que el joven siempre tomaba vitaminas temprano, preguntándose si era posible obtener tanto poder de ellas. Mientras tanto, el chico pensaba que las vitaminas tienen el mejor valor cuando uno está cansado. El nombre del joven es Park An-yul, y tiene 22 años, y obtuvo los mejores efectos al drogarse con las sustancias que usaba. Así fue como descubrió su atributo especial durante su servicio militar, después de comer los suplementos que su compañero le había dado. Incluso después de un día de entrenamiento, su fatiga desaparecía con solo 2 vitaminas al día, y el omega 3 despejaba su mente, aumentando su concentración. Algún tiempo después, el joven parece estar bajándose de un autobús, pensando que debería comprar un café en la tienda de conveniencia de camino a casa. Mirando hacia un lado, de repente nota algo. Entonces aparece una chica, mirándolo con cierta desesperación, diciendo que era la primera vez que iba a decirle esto a alguien, y el protagonista, en sus pensamientos, asume que la chica le está confesando algo. Feliz, el joven le pregunta cómo puede ayudarla. Sin embargo, no era lo que el chico esperaba, ya que la chica solo estaba tratando de engañarlo, invitándolo a un culto. Mientras se alejaba, la chica dijo que no era una mala persona y que su nombre era Anjoone. Comenzando a correr, el chico le desea un buen día, pensando que todavía había personas así y que estaba completamente cansado de los cultos y los santos por culpa de su propio padre. Su padre solía ser una persona muy estable. Sin embargo, un día terminó diciendo que había tomado una decisión muy importante. Decidió que haría medicamentos para convertirse en santo. Después de que su padre dijo esas palabras impactantes, renunció a su trabajo y se mudó a la casa de sus padres en el campo, y consumió una mezcla de medicamentos y otros ingredientes, pero fue llevado al hospital innumerables veces después de tener dolores de estómago. Entonces, un día, se fue a la naturaleza porque nada estaba funcionando, dejando un viaje, diciendo que regresaría con energía. Sin embargo, eso ocurrió hace 20 años. Eso fue cuando él, Park An-yul, tenía solo 2 años. Mientras compraba más vitaminas, piensa que fue hace mucho tiempo, y su madre pasó por muchas dificultades desde que su padre había desaparecido hace tanto tiempo. Además, su padre podría haber tomado suplementos como él en lugar de medicamentos raros. Al salir de la tienda, de repente nota algo extraño, y un círculo gigantesco aparece en medio del cielo. Todos a su alrededor no tenían idea de lo que era. El protagonista, por su parte, piensa que cuando entró, no vio nada como eso, pero no cree que sea algún tipo de arte, asumiendo que podría ser un tipo de nave espacial. En ese momento, el suelo comienza a temblar, varias personas alrededor comienzan a entrar en pánico, y Park observa la situación con calma. A medida que el suelo se parte, una mano comienza a emerger de la grieta, y un monstruo horrible comienza a levantarse. De pie ante el protagonista, parece ser un tipo de demonio. En ese momento, comienza a avanzar hacia el chico. Desesperado, piensa que tiene que salir de ese lugar. Entonces, su corazón parece comenzar a latir más rápido, y un mensaje advierte que comenzará a usar los nutrientes. El demonio, a punto de atacar al chico, escucha ese mensaje, que nuevamente advierte que se ha proporcionado energía. Así, sus sentidos y reflejos se vieron mejorados. Luego, en cuestión de segundos, el chico logra esquivar el ataque, sintiendo confusión porque ese golpe fue muy lento. En medio de la situación, se pregunta qué había sucedido, cuestionando si, por casualidad, siempre había tenido un poder monstruoso como ese, asumiendo que podría ser por esos suplementos. Entonces, por esa razón, ahora podría huir fácilmente. Sin embargo, nota que las otras personas a su alrededor no tuvieron tanta suerte, ya que estaban siendo masacradas por otros demonios, dejando a Park irritado por lo que estaba viendo. Comenzando a correr, piensa que en ese estado, tenía una buena oportunidad de ganar la batalla. Poco después, patea al monstruo, que termina volando por el suelo. En ese mismo momento, ambos corren a agarrar el garrote, el cual, con éxito, Park logra agarrar.
golpeando al demonio en la cabeza, pensando que era mucho más débil de lo que había supuesto. Poco después, varios monstruos cargan contra él. Sin embargo, el protagonista los derrota uno por uno, y, en cuestión de segundos, ya está rodeado de cuerpos en el suelo, preguntándose qué había pasado. El chico entonces mira hacia arriba, sin poder creer lo que estaba viendo, porque un demonio gigante estaba de pie frente a él, notando a sus compañeros en el suelo. Park piensa que debería intentar pelear, porque tal vez el demonio también podría ser más débil. Pero en cuestión de segundos, ese monstruo ya estaba atacando al joven. Entonces, la sangre comienza a brotar. Mientras tanto, varias personas todavía estaban luchando contra esos demonios. El hombre pregunta qué sucederá si los monstruos llegan a ese lugar, y el otro dice que también tiene miedo, pidiendo que cierren esa puerta. En ese momento, alguien es arrojado a ese lugar, golpeando a los dos que estaban dentro de la tienda. Frente a ellos, un demonio gigante se erguía. Desesperado, el joven suplica que no lo maten, rogando para que alguien lo salve. En ese mismo momento, alguien parece estar fumando un cigarrillo, y el sistema anuncia que el elixir ha sido consumido. En cuestión de segundos, el protagonista carga contra el demonio, lanzándole una patada, logrando lanzar al demonio lejos, y una pose muy frenética del protagonista aparece. El sistema anuncia que la adrenalina ha subido en su cuerpo. Park, a su vez, dice que deberían comenzar la segunda ronda, cargando contra el demonio nuevamente, lanzando un puñetazo a su rostro. Luego, da una secuencia de golpes. Pero en ese momento, el demonio contraataca. Aún así, el protagonista logra esquivar, diciendo que parecía que todavía estaba lleno de energía, lanzando otro puñetazo en su rostro, diciéndole que pruebe eso, estrellando la cara del demonio contra el asfalto, logrando derrotar con éxito a ese demonio, diciendo que parecía que los cigarrillos también habían tenido un efecto en su cuerpo y esperaba que su madre estuviera bien. Sin embargo, en ese mismo momento, el demonio se levanta de nuevo, y, como consecuencia, agarra la cabeza de Park, golpeándola y lanzándolo al suelo. Pero, apenas, Park logra sostener su mano, lanzando un puñetazo a su estómago, lo cual ahora finalmente y con éxito noquea al demonio, mencionando que estaba muy cansado y que ni siquiera podía moverse. Sin embargo, nota algo más, ya que las otras personas no pudieron escapar de esos demonios. Rápidamente intentando levantarse, descubre que no le queda energía, preguntándose de dónde venían esos demonios, y por qué estaban atacando a personas normales, rogándoles que pararan. Poco después, un demonio agarra a un hombre, y el protagonista se queda ahí, observando la situación. Entonces, el demonio estaba a punto de acabar con ese pobre hombre. Sin embargo, una persona estaba en el aire, agarrando un pedazo de papel. Parece que lanza un hechizo, logrando derrotar a varios demonios. Park, sorprendido, se da cuenta de que lograron derrotar a todos los demonios de una vez, preguntándose quién era ese hombre y si realmente era una persona. Entonces, la chica dice que el protagonista lo hizo muy bien, preguntando cómo logró matar a un demonio así sin ningún entrenamiento, preguntando quién podría ser. Mientras tanto, el protagonista observa sin ninguna reacción. La chica dice que necesita ver cuánto potencial tiene, pidiéndole que extienda su mano. Sin embargo, Park todavía estaba confundido por todo esto, pero la chica parece lanzar un hechizo que tira de su mano, la cual luego comienza a analizar, sin poder creer lo que estaba viendo frente a ella, pensando que no era celestial ni terrenal, pero aún así, no era humano, lo que podría explicarse como un ser irregular. Aunque es triste que este niño haya sido elegido, no podía permitir que alguien se convirtiera en un desastre y siguiera vivo. Comenzando a usar magia, piensa que necesitaba deshacerse de él ahora. Entonces, el chico le agradece por su ayuda, diciendo que si ella no lo hubiera ayudado, definitivamente habría sucedido algo malo, y, por esa razón, no sabía cómo agradecerle a esa mujer. Observando lo que el chico había dicho, ella guarda silencio, pensando que era una pena que sus modales y su energía pura fueran un desperdicio, arrojando una píldora en la boca del chico, la cual, como resultado, él termina tragando, dándose cuenta de que era muy amarga. Pregunta qué le había dado la mujer, y, en ese momento, el joven cae al suelo, y la mujer responde que era una medicina usada para sellar el centro de su energía. Aunque no se usa para sellar demonios que no pueden ser controlados, esta era la única manera de salvar su vida, porque un día, sus poderes irregulares arruinarán su vida y el mundo a su alrededor. Aunque el chico pueda sufrir, era por un bien mayor, pidiéndole al chico que no la odie, y si el destino lo permite, se encontrarán de nuevo. Poco después, esa chica, sin siquiera decir su nombre, se aleja, y el protagonista termina cayendo al suelo, preguntándose qué había hecho para que esa mujer le diera esa medicina y qué significaba esa palabra, irregular, y si tenía algo que ver con su atributo especial. Levantándose, pide que no lo hagan reír, porque si no tuviera esos poderes, estaría en el suelo con el cráneo roto. Rápidamente, el joven se dirige a una tienda, agarrando un suplemento, comienza a beberlo, y el sistema anuncia que la droga ha sido consumida. Park piensa que, a partir de ese día, usará estos poderes para sobrevivir. Algún tiempo después, el joven ya estaba en casa, abastecido de suplementos, diciendo que las bebidas para la resaca también funcionaban en su cuerpo, recordando que la chica había mencionado un desastre y que la medicina que ella le había dado debía tener algún efecto en él. Pero por ahora, agarrará todo lo que necesita e irá directo a su madre. En ese momento, su teléfono comienza a sonar, y un mensaje del gobierno aparece, diciendo
pensando que los monstruos estaban por todas partes. Y ese mensaje le pide que descargue la aplicación del departamento para obtener más información sobre todo eso. A punto de descargar la aplicación, el protagonista nota que el nombre era Precauciones Especiales número 24, asumiendo que la acababan de crear porque el diseño era terrible. Agarrando su teléfono, comienza a escanear su identificación, y la aplicación anuncia que la autenticación estaba completa y que ahora sería redirigido a la aplicación. En ese momento, varias letras extrañas comienzan a aparecer alrededor del chico. Sin entender nada, Park se pregunta qué está pasando. El sistema anuncia que confirmaron que tenía un físico espiritual, y por esa razón, comenzarían a analizar su cuerpo. Park piensa que era similar a lo que la mujer había dicho y que podría estar relacionado con la irregularidad que podría aparecer de nuevo. Poco después, el chico parece sentir algún tipo de dolor, preguntándose por qué tenía que suceder ahora. Porque los efectos de esa medicina probablemente ya estaban haciendo efecto. Entonces, en ese momento, el chico comienza a beber sus suplementos nuevamente, pensando que ahora se sentía mucho mejor. Sin embargo, ese mensaje aún estaba analizando su físico, y poco después, anuncia que los resultados del análisis de Park habían sido concluidos. Había un material de vacío azul, y su color representaba árboles. La posibilidad de obtener agua de ese material era extremadamente rara, y su nombre era combustible azulado. Lo llamaban así porque funcionaba como un elixir condensado y contenía la energía de toda la Tierra. Mientras tanto, Park seguía esperando la respuesta del sistema. La energía de la materia azul era un ingrediente en la medicina que el protagonista había tomado, y dado que los efectos de la bebida para la resaca curaron el efecto venenoso de la medicina, solo la energía de la materia azul había permanecido en su cuerpo. Así, algo muy interesante terminó sucediendo en el cuerpo de Park. El protagonista, desesperado, se da cuenta de que su cuerpo estaba muy caliente. Entonces pensó que sería mejor esperar a que su fiebre bajara. Sin embargo, el chico se sentía muy inquieto, aún preguntándose si había alguna manera de sentirse más cómodo. Entonces, justo después, parece tener una idea, suponiendo que la mejor manera sería meditar, mencionando que esa no era una de las posiciones practicadas por esas personas en las películas de artes marciales. Además, esa posición era muy cómoda, así que, se quedará así hasta que su fiebre baje. Park dice que debería tener un físico normal, quejándose de su cuerpo mundano. Entonces, el sistema anuncia que los resultados muestran que el protagonista tenía un cuerpo mundano lleno de energía de árbol. El chico piensa que ella le dio una medicina porque lo consideraban irregular, preguntándose qué significaba eso con las energías de los árboles. Además, parecía que los efectos del veneno habían desaparecido, preguntándose si los efectos de los ingredientes cambiaron mientras lo estaban analizando. Aún así, fue un alivio, ya que podría haber sido asesinado si el análisis hubiera mostrado que era irregular. Sin embargo, aparece un sistema de color diferente, y de él, surge un hombre, saludando a todos los ciudadanos de Corea, diciendo que quería mencionar que todo lo que iba a decir a partir de ahora era completamente cierto. Hace 10.000 años, el mundo era un lugar mucho más espectacular de lo que es ahora, porque esos seres que llamamos monstruos vagaban por la Tierra, mientras que otros seres de otros mundos cruzaban galaxias para llegar a la Tierra. En ese momento, los humanos eran asesinados y descartados. En medio de ese caos, a algunos elegidos se les concedió un físico espiritual, un poder especial que no poseían antes. Este poder adquirido otorgó a los humanos una esperanza de vida comparable a la de los monstruos. Así, señaló el comienzo de un mundo donde cualquiera podía ejercer grandes poderes. Luego, más tarde, estas personas fueron nombradas monjes, y, para cerrar las puertas del cielo, terminaron sacrificando sus vidas por un bien mayor, haciendo que los humanos pudieran prosperar en la tierra por la eternidad. Estas personas fueron recordadas como mitos y leyendas, y sus historias se transmitieron de generación en generación. Así, continuaron protegiendo las puertas mientras la humanidad avanzaba. O al menos, eso fue así hasta hace unas pocas horas. Todos los monjes elegidos estarán patrullando sus áreas designadas para proteger la seguridad de toda la humanidad. Y además, estas personas han sido evaluadas por sus habilidades, lo que les da el derecho de hacer cumplir la ley cuando sea necesario. Mientras tanto, Park aún estaba analizando ese sistema, preguntándose si eso era lo que significaba encontrar habilidades adecuadas para sus aptitudes. En ese momento, varias otras pantallas comienzan a aparecer en su visión, preguntándose si todo a su alrededor eran habilidades, dándose cuenta de que en efecto era así, porque esas son todas las partes donde podía sentir el calor emanando. Además, en esa imagen, el protagonista estaba en la misma posición. Después de entrenar sistemáticamente durante un cierto periodo de tiempo, podría emanar calor desde al menos uno de esos 3 lugares. Y una vez que esos 3 lugares comiencen a calentarse, debería comenzar el entrenamiento del camino terrenal. Hasta ayer, no creía en la religión ni en nada por el estilo, pero ahora estaba practicando la técnica sagrada de respiración. Justo después, el chico parece comenzar a meditar, sorprendido porque era mucho más fácil de lo que había pensado, asumiendo que, aunque tuviera un cuerpo espiritual, toma tiempo sentir la energía acumulándose en los 3 núcleos. Eso podría tomar meses o incluso años para algunos, ya que dependía más de su talento. Con suficiente entrenamiento, uno puede alcanzar un estado de vacío e inconsciencia incluso de su entorno. Así,
Park dio su primer paso hacia convertirse en un monje. Cuando abre los ojos, termina confundido porque varias plantas rodeaban su cuerpo, preguntándose qué era todo eso y cuánto tiempo había estado en esa posición. Agarrando su teléfono, se da cuenta de que su batería se había agotado, por lo tanto, debería tener un reloj en algún lugar para verificar la hora. Sin embargo, cuando mira, ve que era 22 de junio, completamente sorprendido porque habían pasado 100 días mientras meditaba. Algún tiempo después, el chico ya se había duchado, feliz porque todavía había agua, asumiendo que era muy extraño, ya que sus heridas estaban sanadas y no sentía mucha hambre. Además, no había perdido mucho peso, en cambio, se había vuelto mucho más fuerte. Agarrando su teléfono, nota que estaba cargando, preguntándose si tal vez debería revisar las noticias. Sin embargo, cuando miró afuera antes, había una barrera en forma de cúpula gigante, preguntándose cómo era posible que hubiera agujeros de donde salían monstruos, y que esa área probablemente era una zona de peligro extremo. En ese momento, se da cuenta de que había ocurrido otro terremoto. Sin embargo, solo era una figura espeluznante caminando por el campo. Desesperado, el protagonista se pregunta qué era eso, ya que había varios demonios rodeando esos edificios, pensando que necesitaba salir de ese lugar de inmediato. Sin embargo, se da cuenta de que no había señal en ese lugar, así que, pedir ayuda de emergencia era su única opción, pensando que había puesto su temperatura en reposo con la técnica de respiración y sobrevivido 100 días en la posición de loto. Justo después, aparece un sistema dándole la bienvenida a Park, mencionando que no estaba conectado a una red y que algunas funciones requerían una conexión. Mirando el sistema, el chico se pregunta si no había nada en ese lugar que pudiera usar. Además, lo único que se abrió fue su perfil con su información, y también una cosa extraña llamada que tenía 2 copias de encantos disponibles. El sistema anuncia que había 3 encantos utilizables, y dependiendo del apodo y clasificación del usuario, se otorgaban encantos de nivel superior, y el primero se llamaba Pasos Suaves, una magia especial de 9º rango. El chico piensa que era muy fácil, preguntándose si eso era todo lo que tenía que hacer, pero aún así, no sentía ningún cambio en su cuerpo. En ese momento, cuando intenta dar solo un pequeño paso, termina golpeándose la cara contra la pared, diciendo que la magia especial contratada era, de hecho, real, preguntándose cuáles eran las otras habilidades. Luego, se revela que tenía una de las habilidades que le permitiría cargar más peso, y la otra era capaz de crear un tornado de luz. Park, sorprendido, se pregunta si tal vez debería usar eso en el techo. Sin embargo, el problema era que los monstruos podían ver la luz y venir tras él. Además, había copiado la técnica de respiración la última vez, preguntándose si debería echarle un vistazo más de cerca. El sistema anuncia que el entrenamiento está dividido de 1 a 10 estrellas, y después de la 5ª estrella, podría usar técnicas de la naturaleza. Park, a su vez, está sorprendido porque también podía aumentar los niveles. Sin embargo, sus esperanzas se desvanecen porque tomaría al menos 10 años subir una estrella, y por esa razón, necesitaría al menos 70 años para usar una de esas. No obstante, el joven dice que primero verificará cuántas estrellas tiene. Así fue como pudo evaluarse a sí mismo, colocando energía en ambas manos y revisando los anillos de energía en su mano izquierda. Así, comenzó a canalizar energía en sus manos. El número de anillos en su mano representaba su nivel de estrella. Sin embargo, el chico parecía sorprendido por lo que vio. En ese mismo momento, un monstruo comenzó a cargar contra él. Entonces, necesitaba encontrar algo rápidamente para ayudarlo. En cuestión de segundos, ese tigre ya estaba en su puerta, comenzando a atacar al protagonista, desgarrando su hombro. En la antigua China, existía una habilidad llamada el método de absorción, una habilidad capaz de robar la vitalidad de una bestia, y el protagonista eligió algo similar a esa habilidad. Entonces, el chico, increíblemente, terminó usando un arte de 6º nivel, logrando derrotar con éxito a esa bestia. Mientras tanto, una aura verde comenzó a rodear al chico, diciendo que solo sobrevivió porque encontró una habilidad muy útil, pero, en ese mismo momento, colapsó en el suelo. El sistema anunció que se había formado un músculo y que su sangre estaba estable, y la producción de glóbulos rojos había aumentado drásticamente. Entonces, un brillo verde comenzó a emanar del ojo del protagonista. Mirando su mano, Park se preguntaba qué estaba pasando, por qué podía sentir una enorme cantidad de energía fluyendo por todo su cuerpo, suponiendo que era porque sus nutrientes se habían repuesto cuando absorbió la energía de ese monstruo. Aún así, era genial, ya que esa cantidad debería ser suficiente para aguantar después de usar el tornado de luz. Mirando hacia un lado, notó que algunas plantas estaban brotando del cuerpo del monstruo, diciendo que definitivamente no estaban allí antes, y así, debería recogerlas, ya que podrían ser útiles. Mientras caminaba, se dio cuenta de que solo podía usar un brote a la vez, y si tuviera tiempo para absorber la energía de los monstruos antes de acabar con ellos, podría hacer algo mucho mejor. Sin
Sin embargo, pensó que era mejor evitar demasiados problemas, ya que necesitaba resistir hasta que llegara el equipo de rescate. Observando la habilidad del tornado de luz, pensó que tendría que usarla en algún momento. En ese momento, apareció otro monstruo, cargando hacia el chico una vez más. Como resultado, comenzó a usar esa habilidad de nuevo, lanzando un puñetazo a ese monstruo, pensando que no había tiempo para relajarse, y necesitaba levantarse rápidamente y pedir ayuda usando su habilidad del tornado de luz. Pero cada vez, seguía encontrándose con monstruos como ese, y en incontables ocasiones, simplemente comenzaba a derrotarlos. Pero, aún así, nunca terminaban y seguían regresando. Algún tiempo después, el chico terminó llegando al tejado de ese edificio, completamente sorprendido por lo que estaba viendo, porque un monstruo gigantesco estaba de pie junto a él. Observando la situación, el chico pensó que se estaba volviendo loco, y en ese momento, apareció otro monstruo detrás de él. Pero aún así, Park pensó que era todo o nada, cargando hacia ese monstruo gigante. Entonces, comenzó a usar esa habilidad del tornado de luz. Algún tiempo después, una voz preguntó dónde estaba el protagonista, pidiéndole al chico que saliera ahora. Notando a un hombre volando, Park envió una señal, indicando que estaba abajo. El hombre, a su vez, cuestionó por qué Park simplemente estaba allí parado, y preguntó si no tenía un talismán para volar o al menos saltar, pero el chico dijo que solo tenía los 3 que había conseguido antes. El hombre, diciendo que eso era muy aburrido, le pidió al chico que extendiera su mano, preguntándose qué estaba haciendo el chico y si no podía oír, pero el chico señaló que había un monstruo detrás de él. En cuestión de segundos, el hombre pareció usar un talismán, derrotando sin esfuerzo a ese monstruo, diciéndole que no le hiciera repetirlo y que extendiera su mano, preguntándole quién era para estar deambulando por una zona restringida, y si no valoraba su vida. Park, a punto de explicar lo que había sucedido, el hombre dijo que no importaba porque no necesitaba saber eso, así que, nuestro chico le agradeció por salvarlo. Saliendo de esa barrera, Park pensó que lo había asustado, porque había innumerables notificaciones de su madre, pero entendía que, ya que había estado atrapado en ese lugar durante 100 días, y estaba muy feliz de que su madre y sus familiares estuvieran bien, pensando que muchas cosas habían sucedido durante ese tiempo, preguntándose qué tan diferente podría ser todo ahora. Algún tiempo después, el chico estaba en un edificio, diciéndole a su madre que quería volver a llamarla, mencionando que no era nada, ya que se había perdido, pero había encontrado el camino de regreso, y, por esa razón, la vería de nuevo en unos días. El otro chico le preguntó si había terminado su llamada, y el protagonista dijo que sí, pensando que estaba aliviado de que sus familiares y su madre parecían estar a salvo. Poco después, el hombre pareció entrar corriendo a la habitación, desesperado, preguntándose si el protagonista era quien pensaba. Entonces, el hombre lo presentó, diciendo que era uno de los discípulos bajo el mando de la unidad Ryujin. Sin embargo, el hombre parecía desinteresado en eso, pidiendo al otro oficial que se retirara del lugar, ordenándole que lo hiciera y que no lo hiciera repetir de nuevo. Poco después, el hombre pregunta si había aprendido ascensión incluso antes de que se abriera su puerta celestial. El protagonista responde que no. Entonces el hombre pregunta si era digno de despertar a su maestro dormido. Park, a su vez, observó fríamente la situación. Luego, una pantalla del sistema apareció frente a él, y el hombre preguntó si el chico podía verla, preguntando si decía ascendente y si había un total de 9 altos rangos. La mayoría de los despertados eran discípulos que no podían ser llamados santos, y el rango mundano era el más alto. Sin embargo, ese hombre había sido reconocido por sus cualificaciones, y terminó siendo calificado como ascendente bajo su maestro. La edad y la etnia no importaban, ya que la persona que acumulaba más entrenamiento de discípulo era el mayor, y no necesariamente el más joven. Es por eso que Park tenía que hacerlo mejor por su superior, ya que esa era la regla no escrita. Park pregunta si ascendente era el rango más bajo y cuál era el rango de su maestro, irritando al hombre, quien le pidió que no hablara de lo que no sabía. Mencionó que Park había nacido con un físico espiritual, así que, si quería sobrevivir en ese mundo, tenía que estar bajo la protección de sus superiores. Por esa razón, no habría una segunda oportunidad, y si volvía a decir eso, moriría. Sin embargo, Park dice que había escuchado que nadie podía cambiar de maestro 3 veces, así que, el hombre podría haber estado siguiendo a ese maestro porque pensaba que su forma de hablar era muy interesante. Esto dejó al hombre completamente furioso por lo que había escuchado, pero en ese momento, apareció una pantalla del sistema, mostrando toda la información del protagonista, diciendo que pensaba que el hombre había mencionado que el rango era el más cercano después del ascendente. Levantándose, Park dice que necesitaba hacerlo mejor por su superior. Algún tiempo después, ese hombre estaba discutiendo con su maestro, preguntándole si había tratado a su mayor como se le había dicho, y si estaba diciendo que había entregado la técnica que había usado. Irritado, dice que fue muy tonto, porque quería decir que heredó la técnica de un bandido y bajó la cabeza ante ese hombre. Sin embargo, el hombre dice que su rango de rendimiento era mayor que el suyo, y por eso era un alto santo. Su maestro dice que podría deberse a la condición de su cuerpo, pero el hombre dice que si ese fuera el caso, ciertamente podría tener un físico irregular. Esto deja al hombre aún más molesto, cuestionando si seguiría diciendo esas tonterías, y si estaba insinuando que el chico había nacido con un físico mundano como ellos dos.
El hombre pregunta si eso significa que su entrenamiento es más acelerado. Sin embargo, el maestro ni siquiera lo sabía, porque, incluso originalmente, era difícil ver a un humano inclinado hacia la naturaleza. Los humanos una vez salieron del agua y luego regresaron a la tierra. Dominaron el fuego para protegerse del frío y fundieron hierro para refinarlo. Aunque hay grandes similitudes entre los seres vivos, sus relaciones son bastante incompatibles. El maestro dice que el informe para ayudarla probablemente se debe a que era un caso extremadamente raro. Y si lo entendía, no debería mencionar nada sobre el método de construcción, porque entregarían un medicamento para tener cuidado cuando su respiración se estabilizara. Observando la situación, su maestro piensa que es muy fascinante, pensando que el viento estelar solo existe para aquellos inclinados hacia la naturaleza, preguntándose cómo nunca había escuchado hablar de tal cosa. Mientras tanto, Park estaba en casa, trabajando en su computadora, pensando que, según el anuncio del gobierno, no había una sola persona con un físico irregular. En todas las naciones, las pocas personas que tenían un físico irregular en las pruebas espirituales y físicas eran aisladas. Sin embargo, nuestro protagonista aún no había sido atrapado. El físico irregular era espiritual y se dividía ampliamente en tres tipos, que eran el físico celestial, mundano y humano. Sin embargo, el cuarto era un físico espiritual impredecible que podía aparecer, incluso en la última década. Cuando los santos desaparecieron, los monstruos seguían intentando interferir en el mundo. Por lo tanto, para evitar que hicieran daño, los santos se unieron y los desterraron de ese lugar. Por esa razón, su existencia no era más que leyendas y cuentos. Además, había dos ejemplos de eso, porque no tenía sentido pensar que debía ser desterrado, ya que no era un famoso asesino en serie. Mientras bebía su café, el sistema le informa que la droga fue consumida, diciendo que incluso en esa bolsa de té de arroz integral, vale la pena temblar cuando ves a alguien obtener su efectividad máxima. Y pensaba que había obtenido un resultado de físico mundano en la prueba física espiritual, y por eso se le dio la materia azul de Brasil. Aunque no sabía cuánto duraría la droga, estaba tratando de encontrar algo con efectos similares, pero no había nada confiable. Por esa razón, pensaba que podría haber un límite en la información que podría difundirse al sector privado. Pero en ese momento, el chico parece tener una idea. Busca la palabra drogas en su barra de búsqueda, encontrando información similar a lo que estaba buscando. Al observar las semillas, se pregunta qué eran, preguntándose si esas semillas eran las que había visto antes. Mientras sostiene las semillas, Park An-jul recuerda que las había obtenido cuando luchó con una bestia y pensó que eran más comunes de lo que había creído inicialmente. Al investigar en línea, ve que no había imágenes sobre la germinación de esas semillas. Entonces, hace una publicación anónima preguntando si alguien había visto esas semillas antes. Esas semillas eran hierbas de purgatorio, una hierba que crece naturalmente cerca del río Estigia, y si se comía cruda, haría que una persona se enfermara. Sin embargo, las condiciones para la germinación eran restrictivas, lo que hacía extremadamente difícil obtener semillas germinadas. Pero el protagonista piensa que las que tenía ya estaban germinadas, así que decide experimentar con las que no lo estaban. Decide usar la técnica de respiración del viento solar en las semillas, las cuales, a su vez, comienzan a crecer en las manos del chico. Un hombre entra en la habitación, gritando. Sin embargo, el joven ya no estaba allí. El hombre se pregunta si se había escapado. Luego busca en la habitación para ver si el protagonista había robado algo. Al abrir el refrigerador, descubre que el chico había tomado uno de sus duraznos. En otro lugar, Park continúa experimentando con las semillas. Poco después, un pequeño árbol crece. Park An-jul dice que solo había respirado durante 2 horas, y ya había crecido mucho, admirando su logro, pensando que, a través de la respiración, la energía se intercambia con todo a su alrededor. Como era de esperar, la técnica del viento solar tenía el poder de hacer crecer plantas, y si continuaba cultivando hierbas usando eso, no tendría problemas para vivir como un irregular. Entonces, el chico consume el brote de la hierba de purgatorio. Mientras respira, el joven piensa en cómo el calor se esparcía de manera similar a la materia azul. Sin embargo, el aura roja desaparece, y el protagonista se pregunta si había hecho algo mal, intentando de nuevo. Pero el aura desaparece también. Park An-jul dice que pensaba que estaba funcionando y se pregunta por qué una parte permanecía en su abdomen bajo. Está confundido, preguntándose si era porque la materia azul del vacío era una droga de mayor calidad. Mientras mastica el brote, decide intentarlo de nuevo. El aura roja regresa, pero esta vez el calor era diferente. Entonces recuerda lo que decía la publicación en internet sobre la energía yin. La hierba de purgatorio tenía una naturaleza yin, mientras que la materia azul del vacío tenía una naturaleza yang. Park An-jul entonces se pregunta si eso significaba que necesitaba aprender una técnica de absorción de energía para la energía yin. Pero si encontraba energías mezcladas, su vida podría estar en peligro, como antes. En cualquier caso, piensa que es un alivio, porque a pesar de la baja eficacia,
el poder podría aumentar. Entonces, el joven desentierra el pequeño árbol, pero un ruido termina sobresaltándolo. Solo es un mensaje en su teléfono. Al leer el mensaje, dice que el hijo de la majestad había muerto y advierte a todos que tengan cuidado con la lluvia, pidiendo a todos los residentes que evacúen de inmediato. La gente entra en pánico, preguntándose por qué no fueron advertidos antes. Entonces, comienza una lluvia intensa, y gusanos aparecen en las calles. La gente dice que sería menos peligroso si no los tocan. El protagonista nota que había una barrera protectora alrededor del edificio y se siente aliviado por haber seguido a esas personas allí. Fuera del edificio, alguien grita pidiendo ayuda. Un enorme pájaro monstruoso está frente a una mujer, y el protagonista está conmocionado por lo que está viendo. El pájaro usa sus garras para levantar a la mujer, lanzándola a su nido lleno de gusanos. El monstruo luego observa a las personas dentro de la barrera. Un hombre asustado dice que si hubiera llegado tarde, habría sido él en esa situación. Entonces, Park An-jul activa sus habilidades, pensando que dejar morir a una persona sana no tenía sentido. Así que, sale de la barrera para enfrentarse a la criatura. Le da un golpe en la cabeza al pájaro, cayendo fácilmente al suelo. El protagonista piensa que no recordaba ser tan fuerte, y se pregunta si fue por las hierbas de purgatorio que había consumido antes, pero se da cuenta de que la intensa lluvia eran las lágrimas del rey dragón, y el chico las había consumido. El agua hacía que los árboles crecieran más y se volvieran más fuertes, porque activa y amplifica su energía del elemento de la naturaleza. Ahora, el chico podía hacer cualquier cosa, por lo tanto, decide usar refinamiento de artefactos en su árbol, que ahora se convirtió en un matademonios. Entonces, el pájaro se levanta de nuevo, furioso, y carga hacia el joven. Sin embargo, él se defiende, pensando que si bajaba la guardia, sería empujado hacia atrás y no le quedaba mucho tiempo antes de chocar contra la barrera protectora, así que necesitaba resistir. Poco después, la criatura abre una brecha, y el chico aprovecha para atacar al monstruo, dándose cuenta de que el ataque ni siquiera lo había arañado. Se pregunta si fue por la hoja mata demonios. El pájaro se levanta de nuevo, sus ojos fijos en la espada. Sin embargo, decide atacar a la mujer en el suelo, pero el chico la salva. La mujer le agradece, y él responde que aún era demasiado pronto para que se sintiera aliviada. El pájaro se enfurece al verlos intentar escapar. Los ataca. La mujer logra regresar dentro de la barrera, pero Park An-jul no fue tan afortunado y se estrelló contra una pared. Sin embargo, el chico se levanta, aliviado, ya que no tenía fracturas gracias a las capas, aunque el efecto se había desvanecido. El monstruo vuela para atacar al protagonista de nuevo. Él sonríe, pensando que un pájaro tan grande volando era una farsa total. Luego se da cuenta de que ya no podía correr al refugio porque el efecto de la droga estaba desapareciendo, y ya estaba debilitándose. Se pregunta si debería plantar brotes. Sin embargo, sería difícil usar eso contra el monstruo, pero como era una apuesta con pocas posibilidades de victoria, podría usar su carta maestra. La hoja mata demonios tiene las características tanto de una planta como de una espada, echando raíces en el suelo. Toma tiempo intercambiar energía y fortalecerla lo suficiente, pero mientras caían las lágrimas del dragón, era posible aumentar el poder de la espada usando una técnica que absorbía la lluvia, y almacenaba la energía del demonio sometido. Ahora, la espada del chico estaba cargada con relámpagos. Entonces, Park An-jul carga contra el monstruo, lanzando un golpe a la bestia. Poco después, la cabeza del monstruo queda atrapada en un edificio. El protagonista aprovecha la oportunidad, y le corta la cabeza. Las personas que observaban no podían creer que el chico hubiera matado a esa cosa. Si alguien hubiera sido asesinado por ese pájaro, las autoridades no habrían prestado mucha atención. Pero ese joven no dudó en salvar a alguien en peligro. Lo compararon con un superhéroe. La gente comenzó a grabar vídeos del chico. Sin embargo, el protagonista es atacado de repente. Un hombre aparece, preguntando si sabía lo que acababa de hacer, porque había matado al pájaro que la señorita Yuhua apreciaba, y quemar a alguien como él no sería suficiente castigo. El vídeo del protagonista siendo atacado comienza a volverse viral, y las críticas comienzan a surgir. Una mujer pregunta si su hijo había muerto, y si ese hombre había quemado al insolente que mató a su mensajero. Su asistente responde que, por ahora, el chico había sido detenido. Yuhua dice que parecía que todos la despreciaban, ya que solo estaban manteniendo a ese impertinente chico en custodia. Se enfurece, ordenando que se les diga a todos los humanos que, si no querían sufrir su ira, deberían dar el ejemplo y matar al chico. Pero su asistente responde que había un informe que indicaba que las acciones del protagonista se habían convertido en tema de tendencia. Por lo tanto, la mujer debería ser amable con el chico, ya que había un gran nivel de insatisfacción con el nuevo liderazgo. Yuhua dice que las reglas de ese mundo no eran divertidas, y las reglas del gobierno eran aterradoras. Estaba segura de que su criada tenía alguna forma de calmarla, y la criada, a su vez, responde que había preparado un tributo para asegurar que la reputación de la señorita Yuhua no se viera empañada. Yuhua entonces dice que esperará por ello. Poco después, la lluvia comienza a detenerse, y la mujer dice que el rey dragón había aliviado su pena. Era solo una ilusión que los seres trascendentes estuvieran libres de deseos. La señorita Yuhua toma un paquete y piensa que lo importante era que logró obtenerlo. Era un pedazo de tronco. Ese fruto es llamado el tesoro de la fantasía, incluso por los dioses, y sus flores solo florecen una vez cada 3,000 años. Es un árbol místico que solo crece
crece en el huerto de la Reina Madre del Oeste. Los duraznos del árbol de la inmortalidad. Yuhua menciona que cuando la Reina Madre se sacrificó para cerrar las puertas del cielo, el huerto desapareció. Y si ella pudiera obtener un brote de esa corteza, su nombre reemplazaría al de la Reina Madre del Oeste. Park An-yul camina por la calle, recordando que un hombre le había dicho que había hecho que todas las deidades parecieran malas personas, y que a partir de ahora no debería hacer nada que lo hiciera destacar. Entonces, el protagonista mira su mano, pensando que, aunque su espada había sido confiscada, estaba feliz de haber obtenido eso. Esa noche, el chico había encontrado un bloque de madera en el cuerpo del pájaro, y se preguntaba por qué ese pedazo de madera se había quedado pegado al tobillo de ese monstruo. Sin embargo, se dio cuenta de que el tronco estaba vivo. Poco después, apareció ese hombre, y el protagonista logró obtener un brote antes de ser atacado, así que se preguntó si debería intentar cultivarlo. Un año después, un informe de noticias dice que el gobierno ha tomado varias medidas para purificar el agua. Un hombre se queja del olor, dice que el problema del agua es por culpa de un monstruo y que el gobierno debería encargarse de eso primero. Hace un mes, cuando la energía celestial estaba en desorden, un monstruo se escondió en el río An, un pez cabeza de serpiente de 1000 años. Después de cruzar desde el mundo de los monstruos a un río en el mundo humano, se volvió lo suficientemente poderoso como para reclamar el título de Dios, autoproclamándose soberano del río An. La criatura declaró que nadie podía usar las aguas del río hasta que se cumpliera un sacrificio humano. Un chico que estaba viendo el informe dice que ese pez parecía tener el cerebro de un gusano. Ese era Yang Ji-ho, un discípulo de una de las 8 montañas sagradas en la península coreana. Entonces, alguien le dice al chico que evite hacer comentarios no relacionados durante esa reunión, y que sería mejor comportarse y sentarse adecuadamente. Esa era Shin So-min, la discípula más joven de una de las 8 montañas sagradas en la península coreana. Sin embargo, al chico no le importaba esa reunión, porque no era un problema que pudieran discutir y resolver solos, y que, en primer lugar, todo estaba basado en la inmensa voluntad de los ancianos. La mujer se irrita y le pregunta si eso es lo que su maestro le enseñó. Dice que 10,000 personas ya han contraído enfermedades por el agua, por lo que deberían encontrar una solución lo antes posible. Luego pregunta cómo se atrevió el chico a insultar a su maestro. Yang Ji-ho pregunta si la mujer era capaz de matar al soberano del río An, porque 4 de los mejores místicos inmortales intentaron detener a la criatura pero fallaron, y él cuestiona si ella quería que todos murieran a manos de ese pez. La dificultad de tratar con el soberano del río An radica en su capacidad para usar tanto técnicas de tierra como de agua. Muy pocas personas han dominado 2 técnicas como el soberano, así que la única manera de derrotarlo es con un inmortal que domine la tierra para alejarlo o alguien con un alto rango en energía de tierra y agua. El chico dice que no detendrá a Yang Ji-ho de hacer sus planes, pero no participará. La mujer se enfada y rompe el control remoto de la presentación. Luego, el chico se va a entrenar. Dice que si alguien pudiera derrotar a ese pez, tendrían la solución. La mujer camina hacia un bosque, llevando la espada mata demonios, porque recordaba que hace un año, un hombre mató al pájaro de Yuhua con esa arma, y aunque fue encarcelado y finalmente liberado, la espada fue confiscada y guardada por la sociedad inmortal. Era una rara herramienta de madera, y dado que tenía forma de espada, trajo mucha confusión en los cielos. Pero justo cuando la energía que habitaba el arma desapareció gradualmente, la confusión llegó a su fin. Park An-yul no había puesto un pie fuera de Gwanak en el último año. A veces salía a comer con su madre o amigos y veía películas en su tiempo libre. La chica recuerda que él había dicho que no estaba usando ninguna aplicación en su teléfono, por lo que no podría calcular sus logros. Considerando lo que Park An-yul había pasado, no sería imposible. Entonces aparece el protagonista, y al ver a la chica, gira en una esquina. Yang Ji-ho piensa que no puede perderlo, y decide seguirlo. Sin embargo, no puede alcanzarlo, incluso corriendo a toda velocidad con la ayuda de un talismán. Como resultado, pierde su rastro. Pero Park An-yul reaparece, preguntando si ella estaba afiliada a la sociedad inmortal, y dice que no tenía intención de huir, solo se sorprendió de que la chica lo estuviera siguiendo. La chica nota que el protagonista estaba sudando, y se pregunta por qué solo usó fuerza física y no un talismán para deshacerse de ella. Luego, le lanza un teléfono. El dispositivo tiene su usuario cambiado. Después de eso, Park An-yul muestra su información. Yang Ji-ho descubre que aún era un inmortal de alto rango, pero estaba por debajo de ella. Park pregunta si Yang quería usar su elemento madera para matar al soberano del río An, preguntándose si los inmortales realmente querían que ese monstruo muriera. Así era como él veía las cosas. Yang dice que no, porque la razón por la que sus mayores no habían tomado medidas era que querían ver a los jóvenes resolver el problema sin necesitar su ayuda. El protagonista dice que miles de personas estaban sufriendo por ello. Aceptando la oferta, Park pregunta si, al cooperar, sería compensado, y si, por casualidad, podría recuperar su espada. Yang le pregunta cómo sabía el chico sobre eso. Park responde que al respirar,
podía interactuar con los árboles a su alrededor, y esa era la función de la técnica que había aprendido. Yang piensa que esa es la razón por la que Park pudo correr tan rápido en el bosque. Park luego dice que primero quiere saber si su toque de queda sería levantado como recompensa. Yang responde que le permitirían ser recompensado, pero atraer la atención de todos era un gran problema, y además, no había nadie que le prometiera nada solo porque hubiera ayudado. Yang explica que el toque de queda fue impuesto inicialmente por los superiores para castigar a Park por matar al pájaro de la señorita Yuhua, pero ahora, ese incidente podría resolverse fácilmente si ella hacía todo lo posible por persuadir a ese hombre, ayudándolos a deshacerse del soberano del río Han. Algún tiempo después, Park ya estaba en la orilla del río, y el otro hombre pregunta por qué necesitaban ir a ese lugar. No sabía si Park había venido a este lugar para intentar algo, pero era la molestia que había visto allí porque quería ver a la criatura. Yang le pide que se calme, ya que todo era por culpa del soberano del río Han, preguntándose qué podía hacer el protagonista en esa situación. Sacando el álbum de su mochila, piensa que era repugnante. Lo había preparado para este momento, pero no esperaba usarlo tan pronto. Sin embargo, la mujer advierte al chico que sería peligroso acercarse más, pero termina sorprendida por lo que el chico estaba haciendo. Park pregunta si no había visto esto en la escuela primaria, ya que solía germinar plantas en su clase. Esa planta era muy buena para purificar la calidad del agua, y ahora estaba a medio camino, solo faltaba el resto. En ese momento, una criatura gigante emerge del lago. El protagonista agarra su espada y se prepara, diciendo que estaba a punto de empezar a pescar ese pez. Un rugido atronador resuena en el área. La criatura declara que era el dios de ese río, por lo tanto, no era alguien que obedecería a otro. Ataca al protagonista, quien apenas logra esquivar. Poco después, parece empezar a lanzar un hechizo, arrojándolo a la criatura. Furiosa, le pregunta cómo se atrevía a hacer tal cosa, pero en el mismo momento, es golpeada por varios proyectiles del protagonista, dejando al monstruo aún más enfurecido. Mientras tanto, Yang sigue protegiendo a los otros hombres, pensando que era impresionante, porque al usar las plantas purificadoras, Park había drenado completamente todos los elementos sucios del soberano del río. Sin embargo, si continuaba a ese ritmo, simplemente no podría ganar la batalla. El monstruo dice que a pesar de su habilidad para lidiar con la energía difícil de ver, sus trucos insignificantes simplemente no funcionaban, atacando al chico nuevamente, quien, como consecuencia, parece comenzar a caer al lago. Sin embargo, lanza más de esas semillas para apoyarse, mencionando que esa era la última que tenía, lanzándola al monstruo. La criatura dice que era el árbol que fue alcanzado por un rayo, preguntando si Park tenía la intención de destruir su cuerpo con ese pequeño juguete. Sin embargo, Park dice que era un juguete que colocó en su corazón, preguntándole si no podía sentirlo, y en ese momento, comienza a sumergirse de nuevo, diciendo que se verían de nuevo, comenzando a lanzar un hechizo. Dice que era un rayo y un dardo de trueno que él mismo hizo, por lo tanto, no podía dejar que la criatura se fuera. Comienza a electrocutar toda el área, golpeando a la criatura con éxito, y una enorme explosión envuelve la zona, logrando derrotar a la criatura con éxito. El protagonista dice que ahora el aire estaba mucho más fresco. De pie sobre la serpiente, dice que había cometido un mal acto nuevamente, atrayendo la atención una vez más, y no creía que esta vez terminara bien. La razón por la que los mortales habían descuidado al soberano del Han era realmente por el bien de las pruebas y el crecimiento. Así que, todo esto era para sus discípulos, no para la gente normal. Mirando a su alrededor, parece haber encontrado lo que estaba buscando, pensando que era más pequeño de lo esperado. El núcleo interno de las criaturas basadas en agua, los cristales reforzados fueron reconstruidos con la esperanza de convertirse en un dragón. Por esa razón, decide tomarlo como recompensa por su misión. Sin embargo, un hombre de repente insulta al protagonista, preguntándole qué estaba haciendo. Rápidamente usan magia para inmovilizarlo, preguntando si el chico sabía lo que había hecho. Ese hombre era el rey celestial llamado Nekusa. La chica que observaba desde arriba parece reconocer al hombre que estaba inmovilizando al protagonista, recordando las palabras de aquel otro hombre, de que simplemente actuara como si todo estuviera bien hasta que esos inmortales ingratos se metieran en problemas y empezaran a quejarse, pensando que el hecho de que hubieran aparecido así, y que el soberano del río Han hubiera sido subyugado, significaba que habían alterado el destino de la muerte del río Han. La chica luego saludó al hombre, diciendo que no sabía cómo los mayores habían llegado a ese lugar, y el hombre cuestionó si valía la pena decir que el lugar era seguro o autorizado, preguntando si ella no era la discípula de Taiba, a lo que ella rápidamente respondió que era correcto. El hombre cuestionó si ella estaba diciendo que una discípula de tal maestro no reconocía la gravedad de la situación, porque ese chico que ella había traído había entrenado solo por un año sin ningún maestro. Aunque la técnica de construcción en madera es rara, un hombre que entrenó sin maestro por un año usó una técnica lo suficientemente fuerte como para derrotar a un soberano, preguntando si ella no estaba dudando de la identidad de ese tipo, y advirtiéndole que si se atrevía a abrir la boca de nuevo, traería una gran humillación a Taibak. Completamente desesperada, la chica parecía comprender la situación. El protagonista entonces empezó a reír. El hombre preguntó si había perdido el miedo, y Park preguntó por qué estaría desesperado, preguntándose si había hecho algo mal, porque estaban dudando de él solo porque tenía una habilidad única,
pero desafortunadamente, era la segunda vez que sucedía, así que ya estaba revisando la aplicación. Sin embargo, solo habían pasado 3 minutos desde que el pez había muerto cuando todos aparecieron. Todos a su alrededor parecían confundidos por lo que el chico había dicho. Park dijo que deberían haber estado vigilando a ese pez de cerca, y juzgando por cómo aparecieron justo después de su muerte, preguntando si pensaban que si ellos hubieran matado a ese pez, serían bien considerados por el público. Y, ya que arruinaron todo lo que podrían haber usado para crecer, vinieron corriendo a ese lugar desesperados. El chico, ahora completamente irritado, les dijo que pararan. Poco después, ocurrió una explosión, afirmando que fue el protagonista quien la causó. Sin embargo, terminó sorprendido, porque su ataque no tuvo efecto. Park dijo que siempre apuntaba al estómago, como antes, y luego apuntó una espada al hombre, quien se enfureció completamente, preguntando si Park sabía lo que significaba apuntarle con una espada, y si tenía alguna última palabra antes de morir. Sin embargo, para Park, no era como si fuera a morir, porque el hombre no sería capaz de matarlo. A punto de atacar al protagonista, el hombre dijo que su arrogancia llegaba hasta los cielos, desatando un ataque contra el protagonista. Luego, ocurrió una explosión masiva, y el hombre parecía sorprendido, porque alguien más había llegado para interrumpir la pelea, diciendo que el vigilante debía cuidar el jardín, cuestionando qué quería en ese lugar. El nombre de ese hombre era Beck, un inmortal de alto nivel de los 3 reinos del cielo. Beck dijo que tenía una solicitud para su señora. Esperaba no haber interrumpido su demostración de poder, pero esto era solo violencia injustificada. Y ahora, por lo que vio, ese chico era bastante tonto. Sin embargo, si querían pelear, no los detendría, porque ambos tendrían una mala reputación. Pero el chico no tenía justificación, así que, por favor, no debían interferir con el anciano. Y poco después, los dos desaparecieron. Entonces el hombre preguntó por qué esa dama había tenido que llamar al anciano Beck para salvar al protagonista. Algún tiempo después, el joven parecía estar caminando en algún lugar con Beck, preguntando si el joven sabía que él aparecería, y si por eso había sido tan audaz, mencionando que le daría un consejo, diciendo que podría pensar que era especial, pero que una arrogancia poco común lleva a la ruina. Al escuchar lo que el hombre había dicho, el protagonista permaneció en silencio, diciendo que lo tendría en cuenta, agradeciendo al anciano por su consejo. Así, había pasado 1 año y medio desde ese día, y aún recordaba lo confundido que estaba con todos los contratiempos que tuvo ese día. No importaba lo buenas que fueran sus intenciones, no eran bien recibidas por todos. Por lo tanto, se había preparado cuidadosamente desde que comenzó a desarrollarse la historia del soberano del río Han. Por esa razón, no tendría que pasar por eso de nuevo, y no actuaría sin saber las cosas, ni sería tratado como un tonto. No sería la víctima como lo fue esa vez. La señorita Yuwa tiene un jardín. No cualquier jardín, sino uno donde se seleccionan y cultivan cuidadosamente hierbas medicinales divinas. Pero la historia sobre ese jardín podría haber sido solo un rumor, así que ideó un plan para ver pruebas sólidas. Un plan para atraer la atención de la dama que tenía el jardín. Por eso ahora estaba preparado, de pie frente a ella. Yuwa pregunta si había mencionado que su nombre era Park y luego cuestiona si el joven sabía que eran esas cosas. El chico responde que eran semillas de la hierba del purgatorio. La mujer dice que una cosa tan preciosa había sido descubierta por mortales que la reprimían en el mercado negro. Había investigado al vendedor para castigarlo severamente. Sintiendo la gravedad de la situación, el protagonista se arrodilla, admitiendo que había pecado gravemente. Explica que no tenía otra opción, ya que sus condiciones de vida eran muy pobres. Sin embargo, la mujer le pide que levante la cabeza, diciendo que ahora todo estaba bien, ya que había pagado por sus pecados, pero que solo mostró misericordia para que el castigo estuviera equilibrado, porque el precio por matar a su pájaro no era liviano. Aún así, le mostraría misericordia una vez más. Luego pregunta por qué no trabajaba en su jardín, porque ella personalmente tenía un jardín que cultivaba pastos y hierbas, y si el chico era capaz de cultivar hierba del purgatorio, ciertamente tenía suficiente habilidad para cultivar plantas acuáticas comunes, que habían purificado el veneno del soberano del río Han. Park le agradece, diciendo que pensaba tan altamente de él, pero la razón detrás de su cultivo de plantas se debía a la técnica que había aprendido. Pero Yuwa dice que usando esa técnica, debería tomar solo 1 día o 2, para que las plantas comunes comenzaran a dar frutos. Sin embargo, Park responde que la hierba del purgatorio no había crecido más allá de un brote, y no importaba cuánto tiempo o esfuerzo dedicara, no crecía más. La mujer luego pregunta si está diciendo que le falta destreza, y el protagonista admite que eso es cierto. La mujer luego comenta que tenía más valor de lo que parecía, y no podía creer lo que estaba negociando con ella. Menciona que lo apoyaría con algunas hierbas medicinales divinas de su jardín para herramientas adecuadas. Además, lo acompañaría para ayudarlo a iluminarse. Por esa razón, asignaría a otro joven para que lo asistiera. Arrodillándose de nuevo, el protagonista le agradece por su misericordia. Sin embargo, esto siempre había sido parte de su plan. Dando una señal a la otra chica, Yuwa pregunta si había estado en ese lugar todo el tiempo. La chica rápidamente se acerca a su maestra. La mujer pregunta cuál es su veredicto, y la chica menciona que Park parecía muy sospechoso, porque estaba siendo tan cordial, que parecía como si estuviera tramando algo. Además, había escuchado que él era quien mató a su pájaro, e incluso derrotó al soberano del río Han. El chico no tenía experiencia,
pero que lograra tanto solo podía significar que era un genio, o realmente un idiota. La chica pregunta si su maestra sabía que él había estado tramando algo desde el principio, pero aún así lo aceptó. Por eso su maestra le había pedido que lo vigilara. Sin embargo, la mujer le dice que no se preocupe tanto, ya que primero le dejaría administrar el sexto jardín, e incluso si tenía malas intenciones, no sería capaz de obtener ni una sola semilla de su jardín, y si el chico resultaba ser inútil, podrían convertirlo en fertilizante para su jardín. La chica piensa que habían decidido trabajar juntos por el durazno de la península, pero Yuhua era una dama que no podía agradarle del todo. Aún así, esperaba que el protagonista fuera más útil. Mientras tanto, Park está caminando por la calle, pensando que el poder del inmortal oculto en ese lugar era superior a 300, y el poder de Yuhua excedía a los 400. Park había alcanzado 10 estrellas en la técnica del viento estelar en el último año, por lo que podía medir aproximadamente el poder de los demás, pero no confiaba completamente en esos números. El rey celestial y ese hombre temperamental estaban por encima de 600. Además, Beck tenía un nivel de poder superior a 400. El protagonista, por otro lado, tenía alrededor de 45. Pensó en cómo había aprendido todas las técnicas del viento estelar durante el último año, pero eran solo teóricas. Por esa razón, aún tenía mucho más trabajo por hacer. Al llegar a su destino, piensa que finalmente está donde necesitaba estar, y en ese momento, se topa con un árbol sagrado resplandeciente. Dice que hoy trajo algo para el árbol, y era el cintamani del soberano del río An. Ya que le estaba dando uno al árbol, también debería recibir uno a cambio. Algún tiempo después, el joven parece estar meditando frente al árbol, cuando de repente se despierta, sorprendido porque el aroma de esos duraznos era tan bueno. Logró mejorar su poder de ataque solo sentándose frente a él. El durazno respirante había estado entrenando su forma durante el último año, pero solo en la última semana las flores de este árbol habían florecido y dado varios frutos. Aún así, seguían siendo bastante pequeños. Sin embargo, a medida que crecieron y maduraron, al menos ahora podría comer un poco. Justo después, una voz le dice al chico que no sea tan apresurado. Mirando hacia un lado, Park parece sorprendido. Un pequeño oso había comenzado a hablarle. Park, a su vez, pregunta si podría saber quién era. El oso entonces dice que el anciano lo había nombrado Wanaki. Así que Park pregunta si era el dios de la montaña conocido como Wanaskan, pensando que después de que se abrieron las puertas del cielo, las deidades comenzaron a revelar su existencia, y que este, en particular, había tenido bastante mala suerte. Hace cientos de años, cuando la capital fue trasladada a Angwan, los funcionarios de la tierra creían que la energía de fuego del monte Wanaskan afectaba efectivamente a Inawan, al agregar energía de agua utilizando la estatua mítica del león unicornio, junto con la excavación de la laguna azul, entre otras cosas, constantemente despertaban la energía del monte Wanaskan. Por eso este oso tenía solo la mitad de su altura. Park menciona que había estado entrenando en ese lugar durante más de un año, así que pensó que ya lo habría conocido. Sin embargo, solo lo había encontrado en ese momento. El oso explica que era porque no veía ninguna razón para interferir con un devoto que estaba entrenando. Park se pregunta si el objetivo del oso podría ser el durazno, pero dado que el árbol había distorsionado el área, no podía entrar en la barrera. Le pide al oso que espere un poco porque solo tenía que comer algo. Sin embargo, el oso nuevamente le pide que no lo haga, preguntando si no había escuchado lo que acababa de decir, porque sería muy imprudente. La energía del árbol está concentrada en el fruto, y si lo tomaba ahora, la protección del árbol no funcionaría en absoluto. Preguntando qué haría el chico si las personas que estaban vigilando el árbol lo tomaran. Park pregunta si el oso iba a robar el árbol, y el oso pregunta si parecía un ladrón, pero no era solo él. Tarde o temprano, algunas personas notarían la existencia de ese lugar, y en este momento, había alguien al final de la colina esperando al protagonista. Mirando hacia arriba, Park nota la barrera gigante, suponiendo que era una tremenda energía allí. Apuntando con su dedo hacia arriba, el oso dice que ya le había advertido antes, y si estaban atacando tanto la barrera, podría significar que estaban decididos a llegar hasta él, o tal vez estaban tras el durazno del árbol de la inmortalidad que estaba creciendo. Park dice que tal vez sea el durazno mencionado en el viaje al oeste, el que come el rey mono, pero el oso le dice que se olvide de eso. Lo importante es que uno de los taoístas más importantes lo estaba buscando, alguien que usaba técnicas de fuego. Con su entrenamiento, el chico fue capaz de atravesar las formas del árbol. Un mero cuerpo humano no puede digerir los efectos del durazno de la inmortalidad. Sin embargo, el oso era diferente, y por eso debía darle el fruto a él. Solo entonces recuperaría su energía espiritual para protegerlo a él y al árbol de ese hombre. Sin embargo, Park se disculpa de nuevo, y comienza a comerse el durazno, dejando al oso completamente sorprendido, preguntándose quién era ese chico. Pero aún así, ese era el durazno de la inmortalidad que había transformado al rey mono en el hombre más fuerte, preguntándose qué le pasaría al protagonista, y en ese mismo momento, el sistema anuncia que la droga ha sido consumida. Park inmediatamente se sienta a meditar. El oso pregunta cómo se siente y si ha notado algún cambio en su cuerpo. El joven responde que el durazno era muy dulce y fresco, dejando al oso sin palabras con lo que acababa de escuchar, llamándolo idiota. Park, a su vez,
piensa que el oso realmente se alteró, pero sin importar qué técnica de respiración intentara, no podía controlar el calor que se movía libremente por su cuerpo. Aunque no era nada como el calor que lo molestó la última vez, esta sensación era más suave. El oso explica que toma 3,000 años producir un fruto de bajo nivel, por lo que uno que creció en un año debe ser de muy baja calidad. Park, por su parte, dice que está teniendo problemas y pregunta si el oso podría ayudarlo. El oso dice que no podría ayudar, aunque quisiera, porque no tenía el poder para eso. Justo después, el protagonista lanza una semilla a la frente del oso, dejando al oso completamente irritado por lo que había hecho. Sin embargo, el oso luego se da cuenta de lo que le fue lanzado, preguntando si esa no era una semilla del purgatorio, y si le estaba dando algo tan precioso como eso. El protagonista entonces le entrega suavemente varias de esas semillas, mencionando que en este momento, eso es todo lo que tenía, preguntando si el oso sería capaz de recuperarse con todo eso, a lo que el oso rápidamente responde que sería fácil. Park, a su vez, pregunta qué podría hacer ahora. Luego el oso responde que, a partir de ahora, podría comenzar a vender cuevas. Park quedó completamente impactado por lo que había escuchado. El oso le dijo que con solo esos 3 brotes de hierba del purgatorio, no sería suficiente para restaurar su poder. El protagonista preguntó si había algo más que pudiera hacer, y el oso le preguntó si tenía algo más bajo la manga además de eso. Park entonces mencionó que podría revisar algo, accediendo al sistema, y dijo que tenía esa función. Al observarlo, el oso notó que era el mapa de esa área. Mientras tanto, Park se dio cuenta de que tendría que lidiar con la persona que se acercaba. El oso preguntó si Park estaba pensando en pelear, y el protagonista lo confirmó, diciendo que si simplemente dejaba las cosas como estaban, podrían quitarle su árbol. El oso pensó que era obvio que Park perdería con su poder actual y se preguntaba en qué estaría pensando el chico, al verlo tan calmado. En ese momento, el joven comenzó a correr hacia la figura que se acercaba. El hombre pensó que finalmente había encontrado al protagonista. Poco después, Park estaba frente a él. Sintiendo la energía, el hombre preguntó si Park era un discípulo del Rey Celestial y si su maestro le había ordenado llevar a Park de regreso. Rápidamente, el joven respondió que era correcto y agregó que incluso le habían dado un objeto, el abanico del zorro de 9 colas. El oso exclamó que el abanico del zorro de 9 colas solo se había visto una vez, hace 300 años. No podía creer que un tesoro tan raro fuera creado a partir de la cola del zorro, ya que era extremadamente raro. Siendo un tesoro, la cola permanecía intacta, y la energía fantasmal que contenía debía ser verdaderamente formidable. El hombre confirmó que el abanico efectivamente pertenecía al zorro de 9 colas. Sin embargo, Park preguntó si, incluso si fuera el abanico del Rey Celestial, realmente causaría una explosión en un lugar lleno de gente. El hombre entonces preguntó si Park no podía sentir la energía del área, diciendo que no importaba qué habilidad usara o cuánto gritara, nadie escaparía. El oso intervino, explicando que la energía inusual del hombre se debía al tesoro que estaba usando, el cual contenía el poder de 4 bestias celestiales. El hombre, cada vez más irritado, preguntó por qué el oso siempre lo interrumpía. Sin embargo, Park ni siquiera sabía sobre eso. Enojado, el hombre dijo que incluso esa pequeña criatura estaba interfiriendo, preguntando por qué el oso siempre se entrometía en sus asuntos. Y en lugar de quitarle la vida al pez, le quitaría la vida a Park. Observando la situación, Park pensó que su poder había alcanzado momentáneamente cerca de 5 veces más fuerte que su poder inicial con ese objeto sagrado. Se sentía como un objeto de un juego de fantasía, comprado con dinero. Así que, cuando Sin llegó, extendió su energía por toda la montaña, disminuyendo sus habilidades. Park no creía que realmente estuviera reuniendo energía. Al darse cuenta de la situación, el protagonista comenzó a usar una de sus habilidades llamada distribución del viento, pensando que estaba reuniendo la energía que había distribuido. En cuestión de segundos, el hombre lanzó un ataque contra el protagonista, que Park simplemente destrozó. El oso quedó sin palabras por lo que había presenciado, preguntándose si tales técnicas de artes marciales eran siquiera posibles. Park preguntó si había mencionado antes que, sin importar lo que sucediera, nada saldría de ese lugar, porque si alguien estaba tratando de blandir su arma contra otro, debía estar preparado para enfrentar un contraataque. El hombre, asombrado, preguntó cómo un bastardo sin enseñanzas adecuadas se atrevía a desafiarlo. Pero en ese momento, algo extraño comenzó a suceder. Un resplandor azul comenzó a rodear al chico, e inmediatamente, el joven colapsó, inconsciente, en el suelo. Park se acercó para comprobar si el joven estaba bien, diciendo que cuando blandió el abanico imprudentemente, con la esperanza de obtener un poder mayor que el suyo, su alma fue absorbida por él, en lugar de su poder. Sin embargo, Park no creía completamente que ese fuera el caso. El oso comentó que si la persona correcta hubiera logrado esto, toda la montaña habría explotado. Park se preguntaba si un objeto sagrado era realmente tan poderoso, y si lo era, necesitaba ese objeto.
De repente, estalló una explosión. Parecía que el hombre de antes estaba atacando la barrera. Agarrando a su discípulo, el hombre dijo que había sido un error increíble. No podía creer que un discípulo del Rey Celestial se hubiera vuelto un tonto en su dominio. Y estaba claro que el niño no sería capaz de escapar de la ira del Rey Celestial nuevamente. Incluso si fuera el comandante de la Sociedad Inmortal o un maestro de las artes marciales rojas, no era nada comparado con los 8 monjes sagrados. Park, a su vez, dijo que había hecho todo puramente en defensa propia. Park pensó que la legítima defensa también se aplicaba al hombre que lo atacaba, y comenzó a preparar su contraataque. Irritado, el anciano dijo que debería haber quemado a Park hace un año. No podía entender por qué el Rey Celestial quería a un desastre andante como él, pero ahora que habían llegado a esto, lo quemaría completamente, dejando solo sus huesos. Sin embargo, el protagonista observaba la situación fríamente, sin ninguna reacción. En cuestión de segundos, Park comenzó a correr. El hombre continuó persiguiéndolo implacablemente, lanzando múltiples hechizos al chico. Sintiendo que estaba acorralado, Park admitió que estaba en desventaja. Pensó que su compatibilidad con la situación no parecía favorable. De todos los elementos, el fuego era el que menos le convenía. El oso le instó a que usara rápidamente el abanico del zorro de 9 colas. Con solo insertar energía en él y blandirlo, explicó el oso, debería funcionar, sin importar el elemento usado. Pero entonces, el anciano lanzó un hechizo que golpeó al pobre oso. Mientras tanto, el protagonista reflexionaba sobre la idea del oso. Se preguntaba si su alma sería absorbida como la del otro chico. Aún así, sin otra opción, decidió intentarlo de todas formas. Comenzó a lanzar un hechizo con la habilidad del abanico. Irritado, el anciano gritó, preguntando cómo se atrevía Park a usar el abanico del zorro de 9 colas. Pero todos los ataques terminaron golpeando al anciano en su lugar, dejando a Park completamente atónito por lo que estaba presenciando. Este era verdaderamente el poder de un objeto sagrado. Se preguntaba dónde había ido el hombre. En ese mismo momento, Park fue golpeado por detrás. Sufrió una herida grave, sospechando que uno de sus órganos había sido dañado. Alzándose entre las llamas, el anciano dijo que era patético. No solo había convertido al discípulo del Rey Celestial en un tonto, sino que ahora estaba usando el abanico del zorro de 9 colas. Park no podía creer que hubiera sobrevivido. Se preguntó cómo los llamados inmortales podían ser así. El anciano comenzó a lanzar múltiples hechizos contra Park, declarando que ese sería su fin. Los hechizos golpearon al pobre chico, infligiéndole un golpe fatal. El anciano mencionó que no dejaría que Park usara esos trucos sucios de nuevo, y así, lo llevaría ante el Rey Celestial. El joven, abrumado, se preguntaba si ese sería el momento de su muerte. Suponía que si su cuerpo hubiera estado completamente restaurado, podría haber ganado. Sin embargo, estaba confundido sobre por qué el dolor había desaparecido de repente. Entonces, un melocotón comenzó a flotar en el aire. El sistema anunció que el análisis de la droga había concluido. Hace mucho tiempo, el Rey Mono buscó la libertad de interferencias, y así, obtuvo su piel. No fue dañado por los muchos objetos sagrados empuñados por el Reino Celestial. Aguantó 49 días en el camino celestial de las 8 etapas, incluso bajo la presión de los 5 dedos de Buda. Su piel duró aproximadamente 500 años. Así, Don buscó un cuerpo invulnerable a la muerte. Logró adquirir células que ni siquiera las artes de muerte más crueles, realizadas por los enviados de la Tierra de los Muertos, podían dañar. Eventualmente, hasta el Rey del Inframundo se rindió en su intento de matarlo. El sistema anunció de nuevo que la droga había sido consumida, y las propiedades de la droga provenían del melocotón. Su función era crear dispositivos personalizados optimizados para un elemento. Y así fue como Park ganó el poder que había deseado. El dispositivo era responsable de varias acciones metabólicas, incluida la neutralización de venenos. El nuevo hígado de Park llenó su cuerpo, de la cabeza a los pies, con agua fría. Al abrir los ojos, el protagonista parecía completamente diferente de antes. El anciano, al parecer notando la transformación, se preguntaba cómo Park había adquirido energía de agua. Entonces, se dio cuenta de que había cometido un grave error. Resultó que Park era un irregular. El propio Park no entendía cómo había sucedido, pero por ahora, solo se alegraba de no sentirse caliente más. Recogió el abanico del zorro de 9 colas de nuevo, lanzando otro ataque contra el anciano. El hombre, completamente incrédulo, fue golpeado por el ataque, y así la batalla terminó. Park colapsó en el suelo, inconsciente, mientras el oso lo urgía frenéticamente a abrir los ojos. Cuando Park recuperó lentamente la conciencia, el oso le preguntó si había vuelto en sí. El oso comentó que no quería hablar de lo sucedido, cuestionando si Park debería abandonar el lugar lleno de agua. Park, aún confundido, miró a su alrededor. Se dio cuenta de que toda el área estaba sumergida en agua. No podía comprender lo que estaba ocurriendo. Al revisar el cuerpo del anciano, Park murmuró que había escuchado sobre una bandera que actuaba como control remoto para la barrera, preguntándose dónde estaba. Observando la situación, Park parecía sorprendido. Luego encontró una especie de talismán rojo. El oso, por otro lado, dijo que era una bolsa del tesoro. En resumen, era una bolsa mágica creada para almacenar objetos pequeños y grandes. Sin embargo, el oso le recordó a Park que no era momento para estar jugando, ya que apostaba que varias personas se dirigían hacia su ubicación. Mientras Park cargaba al hombre en su espalda, el oso preguntó a dónde demonios estaba yendo. Al darse cuenta de que había dejado caer al hombre en el suelo,
El oso cuestionó en qué estaba pensando Park. El oso advirtió que si se quedaban allí, otros podrían descubrir la ubicación del árbol. Comenzando a lanzar un hechizo, Park le pidió calmadamente al oso que se relajara. Usando su magia, Park parecía estar planeando algo para engañar a sus perseguidores. El oso estaba asombrado por lo que estaba presenciando. Pensó que Park estaba absorbiendo el cuerpo del taoísta superior en el árbol para germinar una nueva flor de fruto. Park comentó que, afortunadamente, no habían llegado demasiado tarde. Al notar que se acercaban más personas, dijo que habían completado la tarea justo a tiempo. El oso explicó que el árbol de durazno había florecido, abriendo su barrera, y por eso no habían sido encontrados aún. Sin embargo, el oso refunfuñó que era una pena, ya que, si el taoísta no hubiera sido del elemento fuego, otro fruto podría haber crecido del árbol. Aprovechando la discusión sobre el fruto, Park preguntó si tenía algún efecto medicinal especial, pero el oso respondió que no lo sabía. Siendo un tesoro tan preciado, solo unas pocas personas tenían conocimiento de su verdadera naturaleza. Como nada había cambiado en Park, el oso especuló que quizás el fruto no estaba completamente maduro, lo cual explicaba por qué no había tenido efecto aún. Park pensó que si realmente pudiera mejorar su poder a través de su hígado, su energía de agua podría aumentar. Había mucho que considerar sobre eso, y se preguntaba qué pasaría si comiera un fruto que hubiera sido cultivado durante mucho tiempo. Mientras tanto, el oso parecía querer preguntar algo, inquiriendo si el chico podría mostrarle cómo era el mundo exterior. Park preguntó si era posible que una deidad dejara su montaña, y el oso explicó que solo necesitaba compartir su alter ego. Sin embargo, el oso necesitaba poder para hacer eso, y Park pensó que el oso se aferraría a él como goma. El oso, sin embargo, dijo que no tenía otra forma de implosionar y seguir a Park. Ahora que sus caminos se habían cruzado, el oso dijo que podría ver el mundo y todas las cosas buenas a través de él. Observando la situación, Park pareció aceptar la oferta del oso, pero a cambio, exigió algo que el oso tenía. Sin dudarlo, el oso entregó un arma al joven. Mientras Park la examinaba, el oso comenzó a explicar que durante mucho tiempo, incluso en la península de Corea, había existido una presencia que aparecía en toda Asia Oriental. Esta presencia era una raza fantástica con habilidades intelectuales llamada duendes. No solo poseían habilidades básicas excelentes, sino que también tenían una complexión espiritual. Su naturaleza era notable, ya que tenían armas exclusivas que refinaban sus habilidades. Estos eran el casco y el garrote del duende. Mientras Park seguía examinando el arma, preguntó si podía usarla, ya que pensaba que el libro decía que solo el propietario original podía empuñarla. El oso confirmó que eso era cierto, pero agregó que era un tesoro importante que se podía intercambiar con un duende por cualquier cosa. El casco y el garrote no eran objetos que pudieran ser elaborados dos veces. Perder uno significaba que el propietario perdía la mitad de su poder. Park comentó que si el oso aún lo tenía, significaba que ni siquiera sabía quién era el propietario original. De lo que había dicho el oso, Park pensó que no sonaba mal. Aceptando el garrote, Park dijo que empezarían a viajar juntos, lo que alegró al oso. Luego, Park dijo que ahora deberían enfocarse en trabajar para la dama del jardín. Pero antes de eso, recogería los objetos especiales de las personas inconscientes a su alrededor. Mientras tanto, con la próxima cumbre CEU G22 programada para el 31 de ese mes, el gobierno había hecho planes especiales para reunirse en privado con los jefes de estados de alto rango. Un hombre mencionó que había escuchado que la razón de la cumbre estaba relacionada con algo llamado la Torre de Marmoleado. Sin embargo, Park corrigió al hombre, diciendo que se llamaba Babel. La Torre de Babel era una estructura sin precedentes construida por antiguos humanos para alcanzar los cielos. Aunque difería un poco de un mito del pasado, la Torre de Babel había existido mucho antes de que las puertas del cielo se cerraran, y en la actual dinastía de los inmortales, se reconstruiría según el diseño de Babilonia. Sin embargo, si la torre se reconstruyera a través de este proyecto, todos los idiomas del mundo podrían verse interrumpidos. Estaba claro que esto tendría sus ventajas, pero las consecuencias también serían significativas. Por un lado, muchos negocios estaban construidos alrededor de las traducciones. Park pensó para sí mismo que esta era otra historia global no relacionada con él, concluyendo que este mundo no tenía nada que ver con él. En un instante, ocurrió un accidente. Rápidamente, Park se levantó, preguntándose qué acababa de suceder. Sin embargo, se sorprendió por lo que vio. La chica de antes estaba parada frente al auto, ordenándole que se fuera de allí. Ella se presentó como Hacheong y mencionó que le habían pedido que lo ayudara por el momento. Sin embargo, si él la involucraba en alguna estupidez, lo lamentaría. El chico, a su vez, prometió que tendría cuidado de no hacerlo. Poco después, el oso, ahora transformado en parte de la funda de su teléfono, murmuró nuevamente el nombre de la chica, susurrando que el protagonista iba a pasar por un mal momento. Park preguntó si el oso conocía a la chica, y el oso respondió que la conocía, solo un poco. El oso luego preguntó si Park quería saber sus debilidades. Explicó que la chica simplemente adoraba a los hombres guapos, dejando a Park completamente confundido por lo que acababa de escuchar. Hace mucho tiempo, en la isla de Jeju, Moon Doryeon, el hijo de la deidad llamada Moon, era famoso por su belleza. Hacheong-wi, sin embargo, era una chica común.
Ella encontró al hombre mientras se estaba bañando. Como resultado, su complexión espiritual despertó, a pesar de que las puertas del cielo estaban cerradas. Volviendo al presente, Park no podía creer esa historia, le parecía demasiado imposible. El oso comentó que a veces las personas despiertan cuando su cuerpo y mente experimentan una gran conmoción. Estas personas eran elegidas y nutridas por deidades en el mundo humano, dado que Hacheonbi tenía la misma complexión celestial que la familia Moon. El otro hombre había aceptado su oferta. Así, Hacheonbi persiguió a ese joven. Sin embargo, estaba claro que Moon no reconocía a la chica, que era una inmortal sin un patrón. La chica, completamente furiosa, cuestionó por qué no tendría razones para ser reconocida, y por esa razón, juró darle a Moon suficientes motivos para que la notara. En menos de 100 años, Hacheonbi había conquistado la isla de Jeju. Se hizo conocida como la flor elegida que alcanzaría los cielos y arrasaría el mundo. Después de establecer una dinastía, Hacheonbi propuso formalmente matrimonio a Moon. Sin embargo, su padre, temiendo el poder de la chica, ideó una forma de desterrarla. Mientras se preparaba para la boda, soñando con un futuro feliz, fue traicionada. El día de la boda, se desató una conspiración contra ella. Asesinos vinieron a matar a la pobre chica, no a su amado, sino asesinos armados y listos. Enfurecida, la hermosa mujer destruyó a todos los que conspiraron contra ella. Aunque usaron la técnica mortal de la flor de la extinción Sura, no pudieron escapar. Así, la batalla de ese día se conoció como la gran batalla que casi hundió la isla. Pero al final, ella fue la única que perdió. Ese día, había sido traicionada por su propio amor. Con el objetivo de usar sus habilidades, algunas regiones intentaron acercarse a ella. Enviaron jóvenes apuestos, ya que los rumores decían que le gustaban. Pero ninguno de ellos pudo escapar de la muerte. El oso preguntó a Park si no se sentía aliviado, considerando que la chica no tenía razones para odiarlo. Porque, después de todo, el protagonista no era precisamente guapo. Esto irritó a Park, quien preguntó si el oso quería ser enviado de vuelta a la montaña. Poco después, la chica preguntó qué estaba haciendo Park. Ya habían llegado a su destino. Subiendo las escaleras, Park se disculpó por el incidente anterior. La mujer explicó que había 6 jardines en el castillo, numerados del 1 al 6. Entre ellos, el único lugar donde Park podía quedarse era el 6º jardín. Park asumió que el 6º era el peor de todos y no esperaba tener acceso a hierbas medicinales preciosas de inmediato. Pero aún así, se sorprendió por lo que vio. No podía creer que hubiera 2 soles en ese lugar. Cuestionó por qué un lugar así era tan miserable. La mujer explicó que cada puerta tenía un espacio-tiempo diferente, un reino diferente dentro de ese mundo. De ahora en adelante, el protagonista sería el señor de ese lugar, responsable de cultivar los cultivos. Park preguntó quién había sido el líder anterior del lugar, y la chica cuestionó si realmente pensaba que había habido uno. El lugar había estado cerrado desde la muerte del último señor, hace 100 años. El joven pensó que, a medida que el mundo cambiaba y el número de mortales aumentaba, el valor de las hierbas aumentaba debido a la mayor demanda. La chica mencionó que, solo porque Park estaba en ese lugar, no significaba que no sería bien pagado. Cuando se acercara el tiempo de la cosecha, podría ganar mucho dinero, especialmente porque no había otros jardineros. Poco después, la chica se despidió de él. El teléfono de Park de repente comenzó a sonar, haciendo que lo dejara caer al suelo. Como resultado, el fondo de pantalla de su teléfono se hizo visible. En ese momento, un flashback de lo que el oso había dicho antes inundó la mente de Park. Rápidamente murmuró que respetaba a la chica. Algún tiempo después, Park abrió los ojos. Mientras tanto, el oso estaba masticando algo, comentando que Park finalmente había despertado. Señaló que el chico había estado inconsciente durante casi 2 horas. Park preguntó qué había sucedido, y el oso respondió que fue un golpe limpio. Era la primera vez que veía a alguien realizar tal movimiento sin usar una técnica. A pesar de que el 6º jardín era el peor entre los demás, solo se cultivaban allí semillas cuidadosamente seleccionadas. El oso sugirió que Park debería aprovechar eso. Park reflexionó que la chica había dicho que observaría mientras el lugar se mantenía hasta la próxima cosecha. Si demostraba alguna habilidad, podría solicitar el cultivo de plantas más valiosas. Por ejemplo, los duraznos que había comido antes. O tal vez algo aún más preciado. Consideró usar el 6º jardín para fortalecerse aún más. Por lo tanto, no permitiría que nadie lo tocara o dañara a su familia en este mundo de mortales indómitos. Pero para lograrlo, primero necesitaba hacer algo con el páramo frente a él. Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que el lugar era un completo desastre. Al alcanzar su mochila, descubrió que sus pertenencias estaban completamente quemadas. Pero ya lo sabía, después de haberlas usado en exceso en su última batalla. Mencionó que su espada le había salvado la vida innumerables veces, agradeciéndole por todo lo que había hecho. El oso observó a Park, asombrado por lo sinceramente que oraba. Solo era una planta, pero podía iluminar el cielo sin remordimientos. En ese momento, la espada se transformó en un árbol gigante. Sus raíces comenzaron a envolver toda el área.
El oso, sorprendido, se preguntaba cómo era posible algo así. Pensó que el espíritu quemado tardaría al menos un mes en restaurarse, pero había sucedido tan rápidamente. Mientras tanto, Park ordenó que los otros árboles se levantaran. Usando su habilidad, convocó monstruos de madera. Les instruyó que se encargaran de las tareas agrícolas. El grupo comenzó a analizar los árboles. El oso comentó que era increíble. Park había convocado a los espíritus vivientes de los árboles, algo con lo que incluso los inmortales de alto rango luchaban por hacer. Sin embargo, Park dijo que ahora necesitaba descansar, ya que había usado mucha energía. Mientras Park entraba en la casa, se maravillaba de lo mucho más grande que era de lo que había imaginado. Se sentó para meditar, pensando que necesitaba recuperar energía usando sus técnicas de respiración. Pronto se concentró por completo, pero de repente, se levantó. Estaba seguro de que había sentido una planta respondiendo a su respiración. Supuso que podría estar debajo del suelo. Entonces, decidió usar las semillas restantes para descubrir lo que fuera que estuviera allí. Comenzó a cavar en el suelo, dejando al oso completamente sorprendido, quien preguntó qué estaba haciendo el chico. En ese momento, algo apareció entre los escombros. De repente, ocurrió una explosión. Park, impactado, analizó lo que había estado enterrado bajo tierra. Cuestionó qué era el círculo rojo. El oso explicó que era una barrera de sangre, y quien la hubiera hecho debía haber albergado un resentimiento inmenso y poco común. Park pensó que el pulso provenía de debajo de ella. Quería romper el círculo. Comenzó a atacar la barrera. Luego, para su asombro, descubrió una cámara secreta bajo tierra. La cámara pertenecía a Park, el señor del sexto jardín, también conocido por su seudónimo. A partir de entonces, el próximo señor del sexto jardín contaría las atrocidades cometidas por la dama del castillo. Un día, de camino a casa después de despedirse de un amigo, accidentalmente se desvió hacia un santuario, y una deidad guardiana allí había sido poseída por un fantasma. En ese momento, sin poder hacer mucho, un amable erudito que pasaba por allí lo ayudó. El erudito exorcizó con éxito al fantasma de él. Después de hacerlo, el hombre mencionó que Park pronto estaría bien. Sin embargo, si un fantasma se había aferrado a él, significaba que su complexión espiritual se estaba despertando. Eso significaba que si permanecía en el mundo humano en ese estado, sería perseguido por inmortales o atormentado por espíritus errantes. Pero no había necesidad de preocuparse, ya que el erudito conocía un inmortal que podría guiarlo. Siguiendo el consejo del erudito, Park entró en el pabellón de la dama del castillo. Ella dijo que si cultivaba su sentido mortal y se dedicaba a la práctica, podría trascender. Sin embargo, dado que había nacido como mortal, sería como intentar alcanzar una estrella en el cielo nocturno. Y sin hacer progresos, ese chico trabajaba en todas partes. Con el tiempo, su deuda siguió aumentando. En ese momento, pensó que no había nada más que pudiera hacer al respecto. Pero ese no era el caso. Cuando se acercaba a los 30 años, conoció a un niño como el que provenía del mundo humano con su propia complexión espiritual despertada. Las circunstancias que trajeron a ese niño allí lo sorprendieron profundamente. Sin embargo, fue de la misma manera en que el hombre había llegado a ese lugar. Se dio cuenta de que realmente había sido poseído por un fantasma. Y no porque hubiera pisado el templo de una deidad tutelar, sino porque un erudito había colocado fantasmas en él para despertar su complexión espiritual. Así, ese chico no era más que un peón en su tablero de ajedrez. Después de darse cuenta de eso, entendió que no podía vivir toda su vida como un sirviente. Así que inclinó la cabeza ante cualquiera que hubiera dominado el arte de la tierra y le suplicó que lo entrenaran. Sin embargo, incluso después de reunir y aprender todo eso, su cuerpo mortal, que no tenía poder, se debilitó a medida que envejecía. Y, en ese estado, le dieron un apodo. Lo llamaban hierba de cola de zorro. Cada vez que se inclinaba debido a su arduo trabajo, decían que se veía como la hierba que crecía por todas partes. Y así, recibió ese seudónimo. Cuando eso sucedió, realmente pensó en el final de su vida, ya que se sentía completamente impotente. Entonces, ocurrió un milagro. Esa dama lo recompensó con gratitud por haber sacrificado tanto. Así, fue elegido para ser el señor del sexto jardín. No había manera de que no se sintiera conmovido por eso. Juró nunca olvidar la gracia de la dama y cumplir con sus deberes como el señor del sexto jardín hasta el día de su muerte. Desde ese día en adelante, se dedicó a dominar el arte del dragón de la tierra del sexto jardín. Como resultado, su poder creció día a día, y finalmente llegó al punto en que estaba a punto de convertirse en un místico inmortal. Sin embargo, aunque logró tanto, su cuerpo se debilitó aún más. Solo entonces comprendió el secreto del arte del dragón de la tierra. Su efecto era excelente, pero estaba siendo absorbido por las hierbas medicinales del sexto jardín que rodeaban su cuerpo. Sin darse cuenta, se había convertido en un fertilizante viviente. Se dio cuenta de que su vida no duraría mucho más. Al leer el libro, Park estaba impactado, pensando que solo había visto cosas así en la televisión, y que los inmortales realmente eran capaces de hacer eso. Dijo que, aunque lo había supuesto, no tenía nada en común con lo que se había descrito. El oso dijo que era una práctica común, ya que los inmortales usaban esos actos como una forma de mantener el reino inmortal. Molesto,
Park se preguntaba si eso significaba que podría terminar como ese hombre, y si alguien tenía la habilidad de romper la barrera que ese hombre había creado con su sangre. No había duda de que esa persona era lo suficientemente capaz y excepcional como para quemar ese maldito pabellón. Por sus compañeros que estaban en la misma situación que él, debería escapar con el tesoro robado, arriesgando su vida para protegerlo. Park se preguntaba si tal vez esas cosas pertenecían a las personas mencionadas en ese testamento. Al revisar el contenido, se dio cuenta de que eran semillas de mandrágora, cultivadas por personas de color de otros continentes. Recogiendo otro objeto, Park preguntó qué era. El libro no mencionaba nada al respecto, y el oso respondió que era como un recipiente donde las personas en los templos sacaban lotes. Park se sorprendió al darse cuenta de que los latidos que había estado escuchando no provenían de la semilla, sino de ese objeto. Se preguntó si debería usarlos para cultivar algo. De repente, ocurrió una explosión. El objeto parecía resistirse a crecer junto con él. Recogiendo el objeto de nuevo, preguntó qué era. Dijo que se sentía familiar, cuestionando si era un eje de espada. El oso entonces reveló que era una espada. Mientras tanto, la dama parecía estar analizando algo. Comentó que el hombre efectivamente había viajado a ese lugar. Entonces apareció una chica. Dijo que sabía que era grosero, pero insistió en que actuaran primero porque era un asunto urgente. Mencionó que había escuchado que Yunhua tenía un tesoro en su palacio principal. Por eso quería que lo devolvieran. La espada de las 7 ramas era un objeto muy extraño, y era valioso incluso en el lugar donde se fabricó la espada. Ese lugar, originalmente, era un país que no pudo establecerse. Esto se debía a que, entre los 3 reinos, solo Baekje no tenía suficiente poder para apoyar la creación de una nación. La ciudad de Silla fue la primera en ser creada por un hombre que poseía una complexión irregular, y la ciudad de Goguryeo fue creada por un santo, el hijo de la anterior dama, con las bendiciones de los espíritus ancestrales de la península coreana. Sin embargo, el rey Onju terminó criando a ese hombre con poder humano, sin ninguna habilidad sobrenatural o pasado. Finalmente, despertó su complexión mundana y tardíamente adquirió el elemento dorado. Así, dominó un arte marcial, aprendiendo a manejar su energía por sí mismo, y aunque el rey Onju era humano, era un genio raro. Ese hombre estaba en su apogeo debido a las habilidades del rey Onju, pero con el tiempo, debido a la falta de habilidad en los reyes posteriores, Baekje finalmente decayó. Incluso las huellas de su existencia se desvanecieron con los años, pero una cosa permaneció en pie. Fue comparado con el genio rey Onju, un príncipe santo que extendió el poder de Baekje al continente y al archipiélago. Además, la espada de las 7 ramas fue una obra maestra creada por el príncipe santo, un objeto preciado que podía ser clasificado entre los grandes artefactos sagrados. Volviendo al presente, la mujer preguntó si habían recibido la espada antes, y la chica respondió que eso era todo lo que sabían hasta ahora. En el pasado, había un registro de que cuando el rey estaba a punto de presentar la espada al rey celestial, un mensajero que la llevaba murió de causas naturales. Sin embargo, afortunadamente, el barco que transportaba la espada fue recuperado de manera segura, aunque la hoja nunca fue entregada a su país. La dama, a su vez, cuestionó si la chica estaba insinuando que la espada de las 7 ramas poseía algún tipo de eje. Mencionó que era muy extraño, ya que parecía haber comprendido la existencia de un eje hace mucho tiempo. Se preguntaba por qué la chica estaba preguntando sobre eso solo ahora, pero la chica respondió que no había venido a hacer preguntas sin sentido. En nombre del santuario, estaba allí para proponer un arrendamiento celestial por un periodo de 6 meses. Comprendiendo la situación, la dama del jardín preguntó cuáles eran las condiciones. La otra mujer afirmó que apostarían la hoja de la espada de las 7 ramas en medio de esa batalla. Solicitó que, si no ganaban, se les permitiera tomar algo de la propiedad de la dama, y si el eje de la espada de las 7 ramas se encontraba allí, prometía no tomar nada más. Poco después, la dama del jardín aceptó la oferta, pidiendo agregar una condición más. Después de ese evento, habían pasado 6 meses. Un grupo de personas estaba discutiendo el asunto, ya que planeaban transmitir la próxima pelea celestial en tiempo real. Además, la propia dama había dicho que lo revelaría, y otro hombre preguntó por qué lo transmitirían. Aunque era entretenido de ver, estaban casi en el 6º jardín. Deberían evitar causar discordia con el señor del 6º jardín mientras se acercaban a su progreso y abstenerse de causar problemas durante la visita. Algún tiempo después, el grupo llegó al lugar. Estaban completamente sorprendidos por lo que había dentro, ya que el lugar antes había estado desolado. Mientras tanto, el protagonista, en el fondo, estaba comiendo mientras leía un libro, notando que los invitados habían llegado. El joven, a su vez, parecía sorprendido por lo que el protagonista estaba haciendo, ya que estaba relajado y comiendo mientras los observaba. Le pidió a Park que al menos mostrara algo de respeto en su presencia. Rápidamente, Park se levantó y lo saludó, mencionando que su nombre era Park, el señor del 6º jardín. El otro chico se presentó, diciendo que su nombre era Lee, y que estaba allí para informar sobre el progreso del jardín. Mostrando una ventana del sistema en su teléfono, Park preguntó por qué sus compañeros insistían en llamarlo su superior. Al darse cuenta de que el chico era un inmortal celestial,
todos a su alrededor se sorprendieron. Entonces, Park preguntó si iba a haber una pelea celestial. Lee confirmó que eso era lo que habían dicho, mencionando que incluso el Supremo Inmortal, junto con 2 jugadores de cada clasificación, participarían del lado japonés. Park comentó que no había oído hablar de tal evento, ya que no salía con frecuencia, y preguntó si el chico iba a estar rondando por allí. Lee respondió rápidamente que las cosas habían resultado de esa manera. El nombre del chico era Lee, y se decía que durante la Guerra de Corea, despertó su complexión espiritual tras el shock de perder a su familia en un bombardeo. Más tarde, se unió al pabellón de la dama. Aunque podría ser degradado, aún poseía habilidades y era una persona talentosa que brillaba intensamente después de conocer a un verdadero maestro. Mientras tanto, Park pensaba que no podía confiar en la mayoría de los mortales. Pero ese chico parecía diferente de todos los demás, ya que se había disculpado de inmediato por el mal comportamiento de sus sirvientes. Park comentó que no podía creer que iba a participar en la pelea celestial y apostó a que era el inmortal más fuerte. El chico luego dijo que, aunque aún era débil, la dama le había dado la oportunidad de participar en ese gran evento. Sin embargo, había contendientes muy fuertes allí, por ejemplo, uno llamado Go, quien era casi un inmortal puro y se decía que estaba relacionado con la línea de sangre del hijo de la dama. Mencionó que tenía suerte de estar en una pelea celestial contra alguien como él. Mientras tanto, Park parecía estar analizando a ese chico de antes. El grupo asociado con la dama parecía estar discutiendo algo, mencionando que el santuario había aceptado su propuesta. Los mortales los apoyaban tanto porque habían matado a algunas criaturas, y si desempeñaban un papel activo en la cuestión del orgullo nacional, recibirían más donaciones y elogios que aquella chica que había matado a una criatura anteriormente. En ese momento, apareció otra mujer para interrumpir la conversación, mencionando que el señor del sexto jardín había ido a encontrarse con ella. Sin embargo, la dama pidió que lo mantuvieran esperando, ya que estaban teniendo una reunión familiar. Pero la mujer dijo que el protagonista había dicho algo que la había enojado mucho. Levantándose, otro chico se enfureció, cuestionando si ese recién llegado se atrevía a desafiarlo. Sin embargo, la dama dijo que, en su opinión, no era malo enfrentarse al protagonista. Había un rumor de que él permanecía en el rango celestial a propósito porque temía competir con los demás. Así que, si al chico no le gustaba ese tipo de rumor circulando, debería aceptar el desafío y mostrar sus mejores habilidades. Observando la situación, la dama del jardín dijo que la mujer tenía razón, preguntándole si podía derrotar a ese chico. Sin embargo, el joven parecía reacio. Algún tiempo después, los dos ya estaban en un duelo, con la dama y varios otros observando la batalla. Mientras tanto, el chico fulminó al protagonista con la mirada, diciéndole que no lo culpara si terminaba ardiendo en agonía. Sorprendido, Park pensó que el joven lo miraba con intenciones asesinas. En ese momento, el juez anunció que la batalla podía comenzar. Entonces, el joven comenzó a lanzar varios hechizos a Park, y en defensa, el protagonista usó su magia. El otro chico preguntó si Park creía que podía detener su ataque con solo un escudo de hojas, ya que ese escudo ni siquiera podía sostener sus propios pétalos. Así que nunca lo dejaría divertirse con esa habilidad de nuevo, nunca. Comenzó a invocar una especie de meteorito mágico. Con una mirada amenazante, declaró que ese sería el final para Park. Sin embargo, el protagonista parecía intrépido, también preparando un hechizo, diciendo que sería lo contrario, él sería quien mataría al chico. En un instante, los dos hechizos colisionaron, pero la magia del protagonista bloqueó fácilmente la del chico, dejándolo completamente sorprendido, ya que el escudo estaba absorbiendo su poder. Luego, una gran explosión comenzó a envolver el área. De repente, un hombre apareció en medio de la batalla, disculpándose por su interferencia. Ante el protagonista, se encontraba un hombre desconocido, quien dijo que no podía dejar morir a un niño, ya que sabía quién era el ganador. Sin embargo, el chico protestó, diciendo que aún podía luchar y que el hombre no debía interferir en la batalla. Pero el hombre respondió que estaba seguro de que la victoria pertenecía al protagonista, ya que sus talentos nunca deshonrarían el pabellón. Observando la situación, la dama permaneció en silencio, afirmando que aceptaba el resultado, ya que las palabras del hombre tenían peso, y los talentos del protagonista eran realmente valiosos. Poco después, la dama llamó a Park. Mientras tanto, el chico observaba al hombre, preguntándose quién era. Algún tiempo después, la dama estaba discutiendo con Park, preguntando qué tipo de entrenamiento había hecho en los últimos 6 meses. Park respondió que, debido a la naturaleza del elemento tierra y al ritmo de crecimiento de las artes marciales, el entrenamiento había sido muy rápido. Sabía que la dama lo había llevado para cultivar algo, y si ella lo deseaba, simplemente podía ordenárselo, ya que lo estaba haciendo en ese momento. Le aseguró que podía confiar en él, ya que no quería traicionarla. La dama comentó que sus palabras eran muy audaces, preguntándole si había estado planeando eso desde el principio. Le pidió que se quedara en la competencia por ahora, ya que pensaría en 2 lugares para él. Cuando Park estaba a punto de irse, mencionó que tenía una última pregunta que hacer, preguntando si podía irse por un tiempo. Algún tiempo después, Park parecía estar caminando junto al hombre de antes. Pensó que cuando la dama mencionó que tendría un compañero, no esperaba que fuera este hombre. Park entonces preguntó si podía saber el nombre del hombre. El hombre respondió que su nombre era Dan Deok, pero Park podía llamarlo Ryung si quería. Park pensó que, a diferencia de la primera vez que había aparecido, este hombre era bastante flexible.
hombre. Mirando hacia un lado, Park preguntó si, por casualidad, el hombre quería tomar una copa en ese momento. Algún tiempo después, los dos parecían estar disfrutando mientras caminaban. El hombre dijo que, aunque sabía sobre esas cosas, las situaciones en el mundo humano eran incomparables con el reino inmortal. El protagonista estaba complacido, mencionando que estaba contento porque Ryung estaba disfrutando. Comentó que había escuchado que los inmortales a veces visitaban el mundo humano, preguntando si alguna vez había estado allí. El hombre respondió que sí, que cuando murió en el mundo humano, se convirtió en inmortal con la ayuda de la dama. Sin embargo, se sintió devastado cuando descubrió que viviría en el mundo inmortal y no en el humano. Observando la situación, Park pensó que este hombre debió haber tenido muchos remordimientos en el mundo humano porque había logrado mucho en vida. Continuando, el hombre dijo que una vez le dijo al mundo humano su nombre y quería que todos lo recordaran, al menos después de su muerte. Pero ahora, al pensarlo, era un sueño no realizado de sus días inmaduros. Mientras vivía en el reino inmortal, no podía dejar de pensar en las cosas que había perdido. Se arrepentía profundamente de lo que no había hecho, pero al final, solo era una parte de su pasado. Mencionando que había sido un discurso largo, el hombre agradeció a Park por escucharlo y dijo que, gracias a él, pudo disfrutar una vez más de un recorrido por el mundo humano. Mientras tanto, en el fondo, un grupo de personas parecía estar realizando una especie de protesta, exigiendo que el rey dragón detuviera los sacrificios humanos de ese año. Observando la situación, Ryung preguntó si Park entendía lo que estaba viendo. Dijo que no podía creer que el líder del país estuviera sacrificando a su gente. Furioso, Ryung declaró que deberían ir a buscar al líder del país. Sin embargo, el protagonista les pidió que esperaran un momento, porque había una especie de círculo negro sobre ellos, suponiendo que podría ser un eclipse solar, pero un aura amenazante comenzó a envolver el área, y ocurrió una explosión. Desesperados, muchas personas comenzaron a correr por sus vidas. En medio de la oscuridad, un hombre comentó que esos seres no sabían cuál era su lugar. Enfurecido, Park cargó contra el hombre, atacándolo con la herramienta de antes, aparentemente derrotándolo. Sin embargo, en el fondo, escuchó voces suplicando ser salvadas. En ese momento, Park fue golpeado por algo, y la persona dijo que no esperaba encontrarlo en un lugar como ese, mencionando que el protagonista estaba vagando en el mundo equivocado. Por esa razón, le quitarían la vida. Sintiendo la energía, Park dijo que el hombre era un agente de Nekusa o algo similar, pensando que reconocía esa energía y la encontraba desagradable, ya que la mujer la había sentido desde que la estatua fue destruida. Además, el hombre mostraba abiertamente su intención de matar. Park preguntó si quizás estaba cerca del hombre que acababa de derrotar. Luego dijo que el hombre podía decir lo que quisiera, porque, sin importar lo que sucediera, pagaría por los crímenes que había cometido en su vida. Park, por su parte, preguntó qué crímenes había cometido, y luego comenzó a lanzar un hechizo nuevamente, el cual envolvió toda el área, afirmando que quien debía pagar por sus crímenes era él. Inmediatamente, aparecieron varias figuras de madera, comenzando a acercarse al hombre, y derrotando a todos sus secuaces. La mujer, a su vez, preguntó qué estaban haciendo, ordenándoles que liberaran a los fantasmas de inmediato, ya que debían despedazar al hombre miembro por miembro. Poco después, los fantasmas, también conocidos como espectros, fueron liberados, moviéndose hacia el protagonista. Park pensó que no esperaba usar esto, pero se alegraba de haber comprado la pipa corta en el mercado, e inmediatamente comenzó a consumir la droga. Como resultado, su fuerza y resistencia muscular mejoraron, junto con su concentración. En ese momento, Park agarró una especie de raíz, mencionando que no los extrañaría en absoluto, y comenzó a ejecutarlos uno por uno. Sin embargo, la mujer dijo que no importaba cuántos árboles fantasma resistieran, ya que era como pinchar una roca con un palillo, exigiendo saber qué estaban haciendo sus subordinados y ordenándoles que liberaran más fantasmas para atrapar al protagonista de una vez por todas. En cuestión de segundos, la sangre comenzó a brotar de su boca, y, mientras tanto, todos sus subordinados cayeron al suelo, retorciéndose de agonía, clamaban por ayuda de cualquiera. Park, sorprendido, observó la situación, preguntando si realmente creía que estaba lo suficientemente loco como para usar una espada contra ella. Observando el humo, la mujer pensó que podría ser lo que estaba asumiendo. Entonces Park dijo que usó esa droga para desintoxicar su cuerpo, pero que para todos los demás, ese humo era extremadamente tóxico, mencionando que esa habilidad era bastante aterradora. En sus últimas palabras, la mujer parecía llamar a su padre. Sin embargo, en ese mismo momento, ocurrió una explosión, y un hombre preguntó si la palabra que ella había pronunciado era padre, mientras otro hombre sostenía al primero, preguntando si ella se refería a esa persona. Observando a ese joven, el protagonista pensó que era el dios celestial Nekusa. Poco después, el hombre arrojó al otro al suelo, quien preguntó quiénes eran esas personas que les estaban haciendo esto, cuestionando si sabían quién era él. Sin embargo, el amigo del protagonista dijo que no importaba quién fuera, porque el punto era que había cometido un pecado imperdonable contra el pueblo. En ese momento, el joven comenzó a reír, diciendo que se había estado preguntando qué tipo de tonterías estaban diciendo, pidiéndoles que recordaran eso antes de ir al infierno, y, gracias a su curiosidad, no dejaría que ningún mortal sobreviviera. Park pensó que no solo estaba absorbiendo los cadáveres, sino también tomando su fuerza,
preguntándose por qué estaban usando a personas inocentes para tales propósitos, mencionando que el arte de ese hombre era extremadamente poderoso, y que no sabía cómo podría detenerlo, preguntándose si tal vez debería usar el abanico del zorro de 9 colas, pero no estaba seguro de si funcionaría. Sin embargo, no tenía otra opción. El otro hombre dijo que era un arte antiguo, y no podía creer que la reencarnación de sangre estuviera presente en el mundo humano. Le preguntó al protagonista si podría prestarle su espada. En medio de esa situación, el hombre parecía estar extremadamente concentrado. Poco después, el protagonista le entregó el arma, y él hizo un corte, logrando dividir esa esfera por la mitad. Dijo que no tenía derecho a castigarlo por sus pecados contra personas inocentes, simplemente porque pertenecía al reino inmortal. Sin embargo, el crimen de quitarles la vida a otros inmortales y hacer sacrificios por su poder era imperdonable, y por esa razón, un miembro del reino inmortal debía asumir la responsabilidad y castigarlo, comenzando a realizar una serie de cortes en el joven, quien, en cuestión de segundos, fue asesinado. Como resultado de la rápida acción de la sociedad mortal, los terroristas fueron arrestados, y los sospechosos de terrorismo pertenecían a una organización llamada Rioblin. Mientras tanto, esa dama parecía estar viendo las noticias. Un hombre estaba dando su opinión en la televisión, mencionando que la sociedad mortal no había hecho nada y que, al final, solo habían logrado filmar la escena. Dijo que solo necesitaban ver ese vídeo porque esos dos eran sus antiguos héroes, y las identidades del protagonista y su amigo aparecieron en la televisión. El presentador dijo que esa persona era extremadamente familiar, preguntando si lo recordaban, ya que era el héroe que había aparecido hace 1 año y medio, el que había decapitado al pájaro gigante de antes. Algún tiempo después, ese hombre se disculpaba con su dama, mencionando que no estaba calificado para pertenecer al reino inmortal, y que, fuera cual fuera el castigo que se le diera, no lo evitaría. La dama, a su vez, le preguntó a Park si, después de hacer todo eso, aún se atrevía a mirarla a los ojos. En ese momento, el protagonista se inclinó, disculpándose por el inconveniente, pensando que la chica ni siquiera parecía estar enojada. Entonces, la dama le pidió al hombre que levantara la cabeza, diciendo que no afirmaría que sus acciones estaban equivocadas, sino que lo estaba reprendiendo para que fuera más cauteloso. Le dijo a Park que se preparara para una acción disciplinaria, y poco después, los despidió a ambos. Algún tiempo después, Park parecía haber regresado a su jardín, sintiendo como si hubiera estado lejos del durante días, diciendo que finalmente podía verlo de nuevo. Luego tomó algunas notas, pensando que no había esperado encontrar lo que estaba escondido en la estatua de antes, mencionando que no pensaba que tuviera ningún poder especial. Poco después, el oso apareció encima de su cabeza, preguntando si esa no era la letra de Yi. El protagonista preguntó si esa familia había hecho algo malo al oso. El espíritu, enojado, dijo que era gracias a esa familia que estaba en esa forma. Mientras tanto, Park parecía estar analizando el pergamino, el cual no parecía tener nada especial, pensando que, sin duda, quien escribió eso ciertamente era el rey Sejong. En el escrito, decía que sabía que no le quedaba mucho tiempo de vida, pero aún así, no tenía miedo de nada. Sin embargo, lo único que temía era ver a su hijo cerrar los ojos antes que él, y el resto de sus preocupaciones eran sobre las personas que dejaría atrás, viendo que Jiang estaba perdiendo peso día tras día debido a la maldición de una deidad. Por eso estaba preocupado de que, después de su muerte y la de su amigo, alguien protegido por los inmortales pudiera apoderarse del estado, lo que podría llevar a que esa tierra estuviera cubierta de sangre y lágrimas de gente inocente. Porque hace mucho tiempo, muchas vidas se perdieron debido a las deidades, y antes de que eso sucediera de nuevo, la era de los inmortales tratando al mundo humano como un simple juguete. Aquellos que no habían despertado su complexión espiritual también necesitarían poder para enfrentarse a los inmortales. Había una guerra distante en el noroeste y algunas letras llamadas runas, y se decía que si todas se combinaban, revelarían su verdadero poder, y funcionaba como un verso con poder dentro de las letras. Por lo tanto, si alguien podía crear un texto con ellas, podría lograr algo increíble. Park dijo que tal vez estaba tratando de crear un sistema de escritura similar al guión de Huesos de Draco. El oso dijo que la astucia de ese niño era famosa, incluso en el reino inmortal, y que si hubiera vivido 1 año más, habría logrado eso. Sin embargo, el protagonista rápidamente dijo que creía que el hombre había logrado esa hazaña. Continuando con la lectura, el escrito decía que si alguien era bueno en la lectura y escritura, entonces debería aprender a activarlo. De esa manera, cualquiera podría terminar usando el poder de las letras, y su último deseo era que esos 28 caracteres no desaparecieran del mundo, para que la gente pudiera lograr fácilmente sus objetivos. Leyendo el contenido de ese libro, el chico estaba complacido, felicitando a la persona que ya estaba muerta, afirmando que el futuro que el gran rey deseaba se había hecho realidad. El chico usó sus habilidades, y los bloques de madera comenzaron a levitar. El joven estaba asombrado por su poder de ataque, y por el hecho de que todo esto se debía al poder de las palabras y los sonidos adecuados para instruir al pueblo, ya que habían
dicho que si podías imaginar las palabras en tu mente, entonces podías usarlas solo recitándolas. Luego, el protagonista dijo la palabra arder, y los objetos comenzaron a incendiarse. Park Han-yul estaba asombrado por lo que estaba viendo, emocionándose y continuando quemar los objetos. Ese pequeño oso apareció de nuevo, preguntándose quién estaba haciendo tanto ruido. Luego, sorprendido, preguntó por qué el joven estaba jugando con fuego a plena luz del día, saltando sobre la cabeza del chico, preguntando como alguien que ni siquiera podía crear fuego sin él había encontrado una manera de crearlo, y que el chico necesitaba tener cuidado para que el fuego no se propagara. Park Han-yul pensó en cómo, cuando decía la palabra más fuerte, el fuego se hacía más fuerte, o si mientras más fuerte hablaba la palabra, más lo consumiría. Entonces, guardó silencio para pensar en el asunto, y concluyó que si podía hacer una palabra larga y significativa, podría crear algo más poderoso y efectivo. Park Han-yul respiró hondo, y gritó, diciéndole al cielo que lamentara y llorara tanto como quisiera, continuando gritando la palabra cielo varias veces. Sin embargo, no pasó nada. El chico, por su parte, dijo que decir eso en voz alta era un poco vergonzoso, pero luego notó que no estaba solo. Sun Baenim sonrió después de presenciar toda la situación. Avergonzado, el protagonista preguntó cuánto tiempo llevaba allí viéndolo, y la chica, por su parte, comenzó a hacer bromas sobre su entrenamiento. Luego dijo que estaba bien hacer eso, y que lo respetaba, y sonrió al joven, lo que lo hizo sentirse aún más avergonzado. Después de eso, Park Han-yul le preguntó por qué había venido, y la chica respondió que había oído que él iba a participar en la batalla celestial. Luego, le preguntó si el protagonista había vencido a Chabol y comentó que estaba mejorando rápidamente, diciendo que había salido un poco para prepararse para la batalla y había encontrado algo para el chico, mencionando que se suponía que debía cuidarlo, pero que no lo había hecho últimamente, pero parecía que ya no necesitaba hacerlo. Entonces, le lanzó algo al chico. Park Han-yul, por su parte, preguntó qué era, y la chica respondió que era una escritura, y que le habían pedido que se la entregara ya que había entrado en la batalla celestial. El chico preguntó quién la había hecho, y Sun Baenim dijo que había sido un sabio, el padre del protagonista, dejándolo completamente conmocionado. Luego, se irritó con la chica, preguntándole dónde había encontrado a esa persona que afirmaba ser su padre. La chica respondió que lo había encontrado en un lugar llamado Senfu. Hace mucho tiempo, Wanung descendió de los cielos y dio raíz de Artemisa a un oso y un tigre que deseaban convertirse en humanos. A diferencia del tigre, que huyó, el oso soportó comer la raíz, y se convirtió en la humana Ung Nieo. Juntos, Wanung y Ung Nieo dieron a luz a Dangun Wangeom y crearon una nueva historia para Corea. Ese era el mito que la mayoría de la gente conocía. Sin embargo, lo que no se recordaba en ese mito era que Ung Nieo no era la esposa legítima de Wanung. Wanung, junto con su familia, cultivaba el árbol sagrado de la vida en un lugar de Corea donde los cielos se conectaban con la tierra, gobernando en un lugar llamado Senfu. Sun Baenim dice que el padre del protagonista estaba casado con la hija menor de Wanung y residía en Senfu. Ella explica que había terminado su trabajo en Senfu y se estaba preparando para regresar cuando un hombre se le acercó, diciendo que su hijo estaba endeudado con el palacio, y que pronto estaría en problemas, por lo que había escrito algo de vital importancia, sin decir nada más después de eso. Park Han-yul pensaba que su padre había abandonado a su familia y simplemente había huido a algún lugar, había malgastado la fortuna de la familia para su propio placer, y el peso de la deuda acumulada se distribuyó a su madre y abuela paterna. Sin embargo, su padre ignoró toda la culpa, y al final, su abuela murió por nada. Park Han-yul se puso serio, pensando que su padre había encontrado otra familia, y que su familia anterior no significaba nada para él. Entonces, Sun Baenim le pidió que abriera la caja, ya que era realmente un objeto valioso. Cuando abrió la caja, el protagonista encontró un abanico místico de bambú sellado. La escritura, en forma de abanico, había sido creada para domar y sellar bestias demoníacas y espíritus malignos. Un abanico con 24 hojas se considera de alta calidad, pero un abanico con más de 48 hojas se considera el mejor. Sin embargo, el abanico que el chico recibió tenía 72 hojas, y se pregunta por qué su padre le dio algo tan valioso. La chica menciona que sería útil para absorber espíritus malignos si estaba interesado en usarlo. Park Han-yul, por su parte, dice que lo valoraría, ya que no encontraría otra manera de tener en sus manos algo tan precioso. Sun Baenim sonríe, dándose cuenta de que él no estaba caminando por un camino fácil. 8 horas antes de la competencia, el protagonista siente un aura, y dice que parece que alguien está allí. Entonces, aparece Deok, caminando. Sorprendido, Park Han-yul le pregunta qué estaba haciendo allí, y el joven dice que vino a hacer una petición, porque necesitaba ayuda para crear la flauta de la paz. Se sabe que la primera aparición de la flauta fue durante la unificación de Silla, pero el objeto había sido concebido y creado mucho antes. Durante la era del rey Wangaeto, había un hombre a quien ni siquiera los inmortales podían detener, considerado una persona perfecta. Debido a esto, los inmortales perdieron sus poderes, permitiendo que el rey dragón de agua causara un gran desastre natural, lo que llevó al sacrificio de muchos humanos. En busca de una solución para responder a los desastres, los tres reinos se unieron temporalmente.
Así, los maestros de los reinos crearon un objeto celestial, la flauta de la paz. Sin embargo, el objeto era tan poderoso que le impusieron dos restricciones. La primera era que no se podía sacar de la península coreana, y la segunda era que no se podía usar de manera que perjudicara a las personas que vivían allí. Deok menciona que el objeto solo se usó en Silla para derrotar al poderoso rey dragón de agua y luego simplemente desapareció. Luego dice que vino al protagonista porque probablemente sabía que se necesitaba para crear una, y que pronto, debido a la competencia, los guardias de los jardines se reducirían, por lo que planeaba tomar el bambú de jade negro del segundo jardín. Pero, para la nueva flauta de la paz, necesitarían el bambú negro, sin importar qué, y Lady Yuhua podría volverse sospechosa. Como consecuencia, podría haber un nuevo conflicto con el Palacio del Dragón. Al escuchar esto, Park Han-yul piensa que probablemente Deok asumiría toda la responsabilidad, y que la razón por la que quería hacer esto era probablemente por la protesta que habían visto en Wanghuamun. Pero se da cuenta de que Deok es diferente de los otros inmortales. Entonces, dice que lo ayudará, porque él también pensaba en el bienestar de su pueblo, y tener a alguien como él dispuesto a ayudar era algo bueno, y que sería terrible de su parte no querer ayudar. Deok se alegra y dice que estaba seguro de que el chico se uniría a él. Luego dice que deberían irse de inmediato. Al llegar al lugar, Park Han-yul descubre que es una isla flotante. Su compañero explica que era un espacio creado artificialmente por el pabellón, por lo que si alteraban la fórmula de la estructura, podrían entrar, pero no sería fácil. Deok lanza una pequeña figura de caballo de madera, que se transforma en un hermoso caballo negro. Deok le pide al chico que le tome la mano. Mientras cabalgan por los cielos, el joven dice que no dejará que lo toquen. Esta declaración lo deja confundido. Sin embargo, al mirar hacia atrás, ve que los están siguiendo monstruos voladores del mar. Deok deja caer al joven en la isla y dice que los distraerá. Luego se aleja cabalgando. Pero Park Han-yul se da cuenta de que también enfrentará problemas allí, decidiendo ingerir la droga de mandrágora. Recuerda que cuanto más larga y significativa sea la frase, mejor sería el sonido adecuado para la instrucción del pueblo. Luego grita la palabra rápido, y comienza a correr más rápido. Siente una energía inusual que proviene de dos lugares, y piensa que sería genial si una de ellas proviniera del lago de jade negro. De repente, es atacado por un monstruo lagarto, pero lo esquiva. Park está sorprendido porque la criatura parece más fuerte que un inmortal celestial. Si tuviera un atributo de madera, estaría en desventaja. Sin embargo, el chico dice que ya ha tomado su droga, por lo que les resultaría difícil superarlo. Las criaturas cargan hacia él. El protagonista grita la palabra aparecer, y aparece un oso marrón. Los lagartos intentan huir, pero el oso continúa persiguiéndolos. Le dice al chico que siga agitando su abanico. El protagonista piensa que no es de extrañar que lo llamen el dios de la montaña de fuego. Entre las grandes montañas, los espíritus malignos que comandan las montañas y tienen la palabra mal en su nombre son raros. Y entre todos ellos, solo hay uno que puede controlar el fuego de manera natural. Según la leyenda, la gente en el pasado creía que el fuego de la montaña se extendería por Seúl. Y para evitar que eso sucediera, crearon un lago alrededor de la montaña, suprimiendo la energía del fuego durante años. Las criaturas huyen, y el oso le pide al chico que lo ayude. Park Han-yul encuentra extraño que las criaturas estén corriendo directamente hacia esa energía. Después de todo, probablemente sea el lago de jade negro el que está proporcionando nutrientes a esta isla, dado lo bien que crecen las plantas allí. Desde lo alto de un árbol, el chico ve a los lagartos huyendo hacia una estructura con forma de tortuga. Se pregunta si eso es el lago de jade negro, pero parece ser solo una piedra. Entonces, el pequeño oso pide que lo dejen bajar allí. El chico responde que nunca había visto algo así antes y le pregunta si el oso no se arrepentirá más tarde, a lo que el animal responde que tiene curiosidad. El chico entonces agita el abanico, y el oso vuelve a ser un oso marrón masivo. Mientras derrota a los lagartos, la bestia comenta que son muy débiles, pero desde dentro de la cueva, algo observa al oso. Luego atrapa al oso en una burbuja de agua, y el oso pide la ayuda del protagonista. Él revienta la burbuja usando sus habilidades. Park Han-yul comenta que debe ser la criatura que sirve como fertilizante para la isla. El pequeño oso se sorprende al ver que realmente hay una criatura dentro. El protagonista se pregunta si la criatura es un joven aete. Si un bebé es de este tamaño, imagina cómo será de adulto. También está sorprendido de que no sea un lago, sino una bestia divina atrapada para alimentar el ego de alguien y que la familia lee. El oso comenta que, aunque puede ser un bebé, tiene alrededor de 2000 años. Y al ver que usa esa técnica de manera incontrolada, parece que no conoce los conceptos básicos. Mientras sostiene su abanico, Park Han-yul dice que es bueno para el oso. Asustado, el oso dice que aún no han dejado